No, yo no retiro nada. Retíralo, Estás de broma, tú. Ciro, eres un sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Acabo de decir. Claro, si él me está diciendo, yo no puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça con Juanma Romero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Team Barça Podcast. Mientras digo esas palabras, aún no se ha anunciado el ganador del Balón de Oro 2025. Quizá tú ya lo sepas, yo todavía no, si será Lamine Yamal o no. Lo que sí sé es que me encantaría que lo fuera. Pero también ya nos conocemos. Si lo gana, habrá ruido, porque habrá quien diga que debería haber sido para alguno del PSG, equipo que lo ganó todo la pasada temporada. Lo mismo ocurrió en 2010, cuando el podio fue azulgrana, Messi, Xavi, Iniesta, y que decían muchos que fue una injusticia por aquello del Mundial, que no debía haberlo ganado Messi, sino Iniesta o Xavi. Curioso, porque en 2013 ganó Cristiano y nadie dijo nada de los del Bayern, que venían de firmar el triplete. Ahí no hubo debate ni portadas. No es victimismo esto que digo, es memoria, es contexto, es objetividad. Si Lamine gana esta noche, si Lamine ya ha ganado, será más que justo, porque no ha habido nadie más desequilibrante que él, ni por talento ni por impacto. Y sí, Dembélé y Vitinha hicieron muchos méritos para ganarlo también, pero ¿y Pedri? ¿Y Rafinha? ¿Quedan descartados solo por no ganar la Champions? En fin, el Balón de Oro lo votan los periodistas, serán ellos los que decidan, los que ya han decidido al mejor del mundo en 2025. A mí, si me preguntan, lo tengo claro. Si debe ganarlo alguien, que sea que haya sido uno del Barça de Hansi Flick. Y si es Lamine, será básicamente la confirmación de algo que ya sabíamos, que estamos ante un talento histórico. Así que grabando sin saber quién será el Balón de Oro, porque ya sabéis que nos gusta ir a contracorriente, arrancamos este 6x05 de Team Barça Podcast, cargado de resaca liguera y con un toque económico institucional, porque nos visita, aviso haters, el bueno de Mar Ciria. Así que poneos cómodos una semana más, id dejando esos me gustas en iVoox y YouTube, estrellitas en Spotify, que todo suma, porque por aquí tengo ya al señor Gerard Faigues. Gerard, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos. Bien, muy bien. Aquí, como hablábamos antes, entrando ya a vuelta al cole, entrando en el otoño. El otoño, y además yo he castigado hoy a la otra persona que tengo por aquí, porque siempre lo saludo el primero, hoy va a ser el segundo, hago un poco de Hansi Flick con Rashford y Rafinha. Por aquí está Tony Martínez. Tony, ¿cómo estamos? Muy buenas, castigo más que merecido el mío. ¿Qué tal, Gerard? ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal a todos los oyentes? Nada, un placer estar aquí, muy contento con el Barça, muy contento con la semana que nos espera y espero que sigamos dando buenas noticias. Bueno, del Balón de Oro, que ha sido un poco la introducción al programa, hablaremos ahora un poquito más entrado el programa porque tenemos que hablar de él, ¿no? Esto lo estamos grabando, como digo, antes de que se celebre la gala. Es lo que tiene Team Barça, que hacemos las cosas cuando nos da la gana, cuando nos apetece y también cuando podemos. Y el Balón de Oro es importante, es la noticia del lunes en el que nos encontramos, si será finalmente Lamine. Ahora os preguntaré, insisto, a Tony y a Gerard si creéis que lo va a ganar Lamine o no, que habrá gente que ahora escuchando esto ya sepa quién ha ganado. Pero antes de meternos con todo eso, empezando por lo de Barça-Getafe del pasado domingo, que no es poco lo que hay que contar, os vuelvo a decir que este episodio llega con el apoyo de Bet Brothers, juego responsable, solo operadores legales en España y pronósticos gratis para entender la liga y a cada rival del Barça como nunca. Tenéis el enlace directo en descripción y en betbrothers.es, repito, betbrothers.es.
Dicho esto, Barça 3, Getafe 0. Como decía Tony, venimos de unos días, la verdad que muy positivos. La victoria incontestable ante el Valencia, la victoria muy bien trabajada en los minutos finales contra el Newcastle con los golazos de Rashford. Por cierto, al amigo César Brito, un saludo desde aquí, que puso aquel comentario de paquete Rashford en el anterior episodio semanal. Y bueno, después de eso ha llegado lo que hizo el Newcastle y lo que hizo también ante el Getafe. Muchas cosas buenas, Gerard, lo que vivimos en los últimos días, rotaciones que salen bien, jugadores en un buen momento de forma, marcan muchos distintos, todo lo que hace Flick está saliendo de cine. ¿Se le puede poner algún pero a lo que está últimamente haciendo el Barça? Bueno, a lo que está haciendo no, pero a lo que está viviendo sí, y lo digo por Gavi Fermín principalmente. Cierto. El único pero yo creo que son esas lesiones, esas bajas en el centro del campo. Pero volviendo a lo puramente futbolístico, el Barça está... Me voy a poner una medallita, pero parece que el parón de selecciones le sentó perfecto, porque se fue al parón después de ese empate contra el Rayo y lo dijimos que seguramente le iría bien, porque además Flick es un entrenador que sabe aprovechar, es un entrenador que trabaja muy bien y sobre todo lo que creo que es importante es que tiene, insisto, aunque haya estas dos bajas ahora, tiene muchos jugadores muy metidos en la película. Lewandowski lleva, si no recuerdo, son 2 partidos ahora siendo titular. Uh-huh. A pesar de esto, Ferran también ha sido titular y muy protagonista. Rashford ha tenido 2 partidos en los que creo que encontrarse con espacios y aunque pueda parecer increíble del Getafe, pudo atacar a la espalda de la defensa y no se encontró un bloque súper bajo y eso le beneficia como jugador. Y luego pues Fermín cuando sale también está a un nivel muy alto. O sea que tiene a muchos jugadores metidos en la película, incluso en el centro del campo, sobre todo en defensa. Y por eso al Barça le van bien las cosas, porque ya no tiene una plantilla de 15 jugadores, sino de 18 quizás, y eso en una semana en la que entramos, en la que hay 3 partidos en 10 días prácticamente, le va a venir de perlas al Barça. Yo es que decía, más que decir, pensaba viendo el partido contra el Getafe y ya me vino esa idea, más que idea, bueno, realidad, ¿no?, que se ve en el Barça de Hansi Flick. El tema de la polivalencia, ¿no? Con Hansi Flick poniendo a jugadores en otras posiciones, se vio con Eric García ante el Newcastle jugando en el lateral izquierdo. No es una cosa nueva tampoco que haya jugadores que jueguen en posiciones diferentes, pero es que ante el Getafe se vio durante todo el partido mucho movimiento. Eric acabó otra vez en el lateral izquierdo, empezó de central. Después entró Rashford por Rafinha y empezó en la derecha como extremo derecho, terminó como extremo izquierdo. Fermín empezó de interior, entró de interior y terminó jugando entre la media punta y el extremo izquierdo. Muchos cambios de posiciones, Tony, que a mí es una cosa que además me congratula mucho que coincida con el bueno de Ricard Torquemada, que lo mencionaba además en el tercer temps, sobre eso de la polivalencia de los jugadores del equipo de Hansi Flick, cómo busca Hansi Flick también tener jugadores que sean capaces de jugar en otras posiciones, lo cual dentro de un fútbol que a muchas veces los equipos que no funcionan pecan de ser muy previsibles, este Barça de Hansi Flick te puede jugar en corto, te puede jugar en largo. Si es un rival que se encierra, tiene mecanismos para buscar y encontrar el espacio por esa movilidad que tienen los jugadores al poder jugar en tantas posiciones diferentes, ¿no? Sí, yo no sé si es tanto que los jugadores pueden jugar en muchas posiciones o que los jugadores confían tanto en lo que le dice Hansi Flick que le hacen caso a pies juntillas y le dice ahora te toca por la derecha, ahora te toca por la izquierda, ahora de interior, ahora tienes que subir más. Le hacen caso porque se ha ganado pues el reconocimiento de todos y que tiene a todo el equipo enchufado. Y si le dice a Eric García que tiene que jugar de lateral izquierdo, se lo está diciendo Hansi Flick, no se lo está diciendo un entrenador que no ha ganado absolutamente nada o que no ha demostrado absolutamente nada. Entonces creo que eso es súper positivo. Yo veo a un equipo muy maduro, mucho más maduro que el que vi el año pasado y que el que llevamos mucho tiempo viendo. Incluso un equipo que, como en el último partido, el Getafe rascó mucho. Sí, sí. Y no se amedrenta para nada, cosa que es un equipo que también es valiente, que va al choque, que va fuerte, y eso me gusta, porque los equipos tienen que ser bueno, pues eso, valientes. No solo se puede jugar con la pelota, sino que también hay que bajar al barro de vez en cuando. Y es algo que, bueno, pues que no es tan fácil, porque te viene el Getafe, vienes de Newcastle, vienes de Valencia, partido cada 3-4 días, que ya lo comentó en rueda de prensa Hansi, y no es tan fácil bajar al barro, porque a veces es muy fácil hacer la flureta, como decimos aquí en Cataluña, y no intentar no meter la pierna para no lesionarte. Pero realmente es que los tiene tan enchufados que consigue que hagan un sobreesfuerzo en cada jugada.
Sí, la palabra es enchufados, ¿eh? Porque yo creo que ha conseguido Hansi Flick con su manera de gestionar el vestuario de que todos estén metidos, los que juegan mucho, los que juegan menos, porque bueno, Dani Olmo venía de ser suplente, Fermín parecía que le había comido la tostada, yo decía en el último podcast que yo sigo pensando que al 100% es mejor futbolista, lo sigo pensando en Dani Olmo, no porque haya venido a hacer un buen partido ante el Getafe, pero es que juega ante el Getafe y lo hace muy bien, con gol incluido. Sale Rashford, que había sido el mejor en el partido en Newcastle, lo deja en el banquillo. Algunos decían que por otro castigo también de llegar tarde, no sé a qué, el bueno de Marcus Rashford. Y te sale la segunda parte, es crucial en el tercer gol, el de Dani Olmo con esa jugada en velocidad por la banda derecha, pero es que también por la izquierda lo busca, lo intenta. No sé, Gerard, esto de mover tanto el avispero o que tener al equipo completamente activo y activado y enchufado, al final, a largo plazo, entiendo que es lo mejor, ¿no? Porque son muchos partidos, van a llegar momentos complicados seguramente, que todos ya estén activos en el mes de septiembre, que estamos, aún no es ni octubre, es la mejor noticia, ¿no? Sí, sobre todo de cara a la rotación pensando a largo plazo, porque al final siempre acabamos hablando del Madrid, pero porque es el rival y es el ejemplo de equipo top que tienes más cerca, ¿no? Pero se hablaba muchas temporadas de que el Madrid empezaba con muchas dudas y solo tenía un equipo, y el día que jugaba la unidad B el equipo sufría mucho, pero es que luego llegaba a final de temporada con las piernas súper frescas y, por ejemplo, el Barça a finales de temporada le costaba más. Tener ya ese ritmo de tenerlos a todos metidos crea mucha competencia. A nivel físico es mejor porque no es una exigencia continuada y no tiene solo picos que, por ejemplo, en el caso de Pedri se veía, ¿no? Que cuando tenía esos picos se lesionaba mucho más que cuando lo juega todo. Al final el jugador se acostumbra físicamente a esto y es perfecto a nivel de competencia, porque ya no es... Quizás sabes que vas a jugar, pero te estás jugando la titularidad y hacerlo muy bien en un partido quizás significa que vas a ser titular, aunque si no eres titular sabes que vas a jugar media horita, pero vaya, mejor jugar una hora o en semanas que limpias poder jugar todo el partido y meter presión ahí. Al final creo que todo el grupo se beneficia. Es un Barça de verdad versátil, brillante por momentos, paciente, como lo fue en Newcastle. Decía Tony lo de la madurez y me gustó mucho eso de cómo gestionó los minutos finales contra el Newcastle, que mete ese gol con ese 1-2 y parecía que podía a lo mejor incluso empatar el partido. Nos venían recuerdos, a mí la verdad no, pero algunos a lo mejor sí, de Milán, ¿no? Cómo se acabó ese partido contra el Inter de Milán del pasado año. Y me recuerda mucho, y no quiero comparar de verdad, pero es un recuerdo fugaz que me llega a la cabeza de aquella temporada de Barça de Rijkaard, la primera, cuando se cae contra el Inter de el Chelsea de Mourinho, que peca el equipo un poco de esa inmadurez, ¿no? Y al año siguiente hace lo que hace contra el Milán en las semifinales de la Champions, cerrando un 0-0 en el Camp Nou, no lo olvidemos, pero jugando con mucha cabeza. Y es lo que pasó contra el Newcastle. Un Barça que parece que ha aprendido la lección, ¿no? De lo que pudo fallar el pasado año, tanto en la gestión de minutos, el que incluso en algunos momentos no ir tan acelerado, eso que ha sido una sella de identidad del Barça de Hansi Flick, ser vertical, ser muy intenso. En algunos momentos incluso ha pausado el juego, ha bajado revoluciones, porque también se puede descansar con balón. Se descansa mejor con balón que de otra forma. Y yo, entre lo de Newcastle y lo de Getafe, un rival como el Newcastle que aprieta, que viene, y uno como el Getafe, que bueno, apretó en algún momento, pero también es un rival que se mete muy atrás y va muy duro, como decía Tony. Esos registros distintos de los rivales y que aún así sea capaz de adaptarse y sacar adelante los partidos, es que yo quizás me vengo muy arriba y yo creo que es el momento ahora mismo. Sí, Juanma, te lo has ganado. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Te lo has ganado. Pero a ver, yo es que lo veo muy así, Tony. Esto puede cambiar mucho. La temporada acaba de empezar. Estamos en septiembre, pero es muy difícil no querer ser optimista con lo que se ve y lo que se intuye y lo que estamos observando partido a partido, de que si llegan los momentos jodidos durante la temporada, momentos jodidos me refiero a partidos importantes, ¿no? El Madrid en el Clásico dentro de poco, los rivales duros como el PSG en este mismo mes en la Champions, este equipo va a responder. Es que no tengo ningún tipo de duda. Es que no olvidemos una cosa importante. Ha ganado los últimos 3 partidos sin Lamine Yamal, que decíamos, es que no gana sin Lamine Yamal. El primero fue el de Valencia. Ha ganado los 2 siguientes sin Lamine Yamal y nadie lo ha echado de menos a Lamine Yamal. Eso me parece... Ojo, no echar de menos al mejor del mundo para mí, como decía antes, y que puede ser el ganador de Balón de Oro. Es que es tremendo esto, ¿eh?
Sí, además hay algo muy interesante que se ve al final del partido y justo hablando de la piña del equipo, del compromiso que tienen todos los jugadores, el primero que se acerca a Fermín cuando cae lesionado es Dani Olmo, que está jugando por su puesto, se está jugando la titularidad con él, es el primero. Eso habla muy a las claras de que hay un compromiso real, de que el equipo pues está enchufado. No hace falta que eches el audio, que saques el audio otra vez, Juanma. No. pero realmente es que lo veo tal cual. También te digo, esa pausa, ese control nos va a durar tanto como nos dure Pedri. Es el 80% de esa madurez, es Pedri, y llevamos ya semanas diciéndolo, que en estos partidos que se ponen 3-0, que se ponen 2-0, que está la cosa muy tranquila, en el 60 tiene que empezar a descansar, para mi gusto, tiene que empezar a descansar Pedri y poder mantenerlo durante todo el año, que eso es comprometido. Es que has abierto el melón, Pedri, y es bueno que lo toquemos también. Además, la gente ya lo sabrá, ¿no? Hicimos un programa hace poco en Tegueste, que tenéis ya el vídeo en YouTube, con Dani Mateo y con la gente de la Peña Barcelonista de Tegueste allí en la casa de Pedri. Y yo, en aquel programa y este fin de semana que pasé excepcional en Tegueste y cerca de la gente que lo ha conocido cuando empezaba en esto del fútbol, es que no tiene nada malo Pedri. Es que todo lo que hace, y en los últimos partidos es que es una cosa alucinante, cómo ordena, cómo manda, cómo dirige. Es un capitán, un líder sin brazalete, y después cómo juega. Es que en el programa lo decíamos y lo repetíamos, ¿no? Sin balón, cómo trabaja, no rehúye a ningún esfuerzo. Los kilómetros que hace. Y después con balón, bueno, te pone la pausa, te pone el orden, se entiende cada vez mejor con Frenkie de Jong, que bueno, esto de Frenkie de Jong es lo de siempre, ¿no? A Frenkie de Jong se le ha dado palos hasta la saciedad, y hoy Frenkie de Jong, y mira que hace poco lo comentábamos, ¿no? Frenkie de Jong, Casado y tal. Y a Frenkie de Jong en contextos concretos de rivales muy encerrados, donde hay que tener paciencia, Frenkie de Jong da muchísimo. Ayer me fijaba contra el Getafe cómo se ubica entre centrales, cómo se mueve constantemente para encontrar el hueco y el espacio para recibir la pelota. Y con Pedri se entiende, como digo, a las mil maravillas. De Pedri, a ver, Gerard, porque ya Tony ha dicho, yo también lo he dicho, el programa de Tegueste está ahí, por si alguno aún no lo ha visto, lo tenéis en YouTube y también en el podcast. Es que Pedri, ¿lo crees como Tony que es tan indispensable que a lo mejor no pasaría como con Lamine Yamal? Lamine Yamal se ha echado menos de menos ahora, ¿que a Pedri se les haría más de menos todavía? Creo que sí porque es el cerebro del Barça. El faro. Y juega en el centro del campo y el juego del Barça pasa por ese centro del campo. No porque esté Pedri, sino porque siempre ha pasado por allí. Y al final, es lo que decías tú, ¿no? Otros jugadores que están allí también son muy importantes y son claves. Cuando no estuvo Pedri en el tramo final ante el Getafe, estaban Dani Olmo y estaban Fermín. Ese Fermín que estaba en el extremo y que se vaciaba tirando desmarques y encarando y saltando la presión en el centro del campo, era un jugador que aparecía por todos los rincones para controlar, volver a jugar, volver a ofrecerse. Lo mismo que hace Pedri, lo que pasa es que Pedri lo hace constantemente de 8 mínimo durante los 90 minutos o durante todo el rato que esté jugando. Es muy importante y creo que sí que se le echaría de menos porque marca un poco el ritmo del partido. Más que Lamine también lo marca, pero yo creo que Lamine quizás es más el jugador que es capaz de cambiar el ritmo cuando el partido lo necesita, pero es que quien dicta ese ritmo realmente es Pedri. El que pone el lienzo en blanco es Pedri. Luego están otros jugadores que tienen esa chispa de calidad. Por ejemplo, Dani Olmo en un momento concreto, entre líneas, en espacios reducidos, también es buenísimo para recibir, filtrar un pase. Pero todo el panorama, todo lo dibuja y todo lo aclara Pedri. Antes de darte paso, Tony, iba a decir que, poniendo un poco de símiles, ¿no? Yo creo que Pedri es como el director de orquesta, ¿no? Hay buenos músicos en la banda, en la orquesta, pero el director de orquesta, el que va con el palito indicando cómo se tiene que tocar, ese es Pedri. Y si no está, se tocaría a lo mejor buena música, pero a lo mejor no sería el mismo sonido, ¿no? Seguro que sí. Justo hablando de Frenkie de Jong, Pedri, el primer pase que ve siempre es el de Frenkie de Jong. Cuando tenemos que parar, bajar el balón a tierra y frenar un poquito esto, el primer pase que ve siempre es Frenkie de Jong. Y Frenkie de Jong, el primer pase que ve siempre es el de Pedri. Sí. Se van mirando entre ellos. En cambio, Casado, que es la segunda opción en este puesto de Frenkie de Jong, tiene algo muy interesante, que es ese balón al espacio que le pone a Rashford. Él no mira a Pedri. Casado no mira a Pedri. Casado mira un poquito más allá. Mira 30 metros más allá, que también es una
es una parte interesante del fútbol, no solo mirar a tus 10 metros alrededor, sino mirar un poquito más allá. Y eso sí que lo tiene Casado y a Frenkie de Jong le cuesta un poquito más. Entonces, lo que ganamos por un sitio lo perdemos por otro. Esto quiere decir que tenemos dos opciones muy buenas para poder hacer dos cosas diferentes dentro de una misma posición. Sí. Totalmente. Y yo creo que dentro de unos años, muchos años, esperemos que sean muchos años, a lo mejor Pedri acaba jugando en el Barça Legends, ¿no? Yo creo que sería lo indicado que terminara jugando ahí. ¿Por qué digo esto? Porque abrimos un paréntesis dentro de la actualidad para hablar con alguien que es miembro del Barça Legends. No penséis que es Ronaldinho o Rivaldo, y no por desmerecerlo a él, eres Xavi Guzmán, y quiero que me lo presente Tony, que es un poco el culpable de que esté aquí con nosotros. ¿Quién tenemos ahora, Tony? Es miembro de Barça Legends, fue portero en la época de Johan Cruyff, tercer portero del equipo, y casi fue miembro de mi familia. O sea que ahí es nada. Uy, esto quiero que lo cuente. Xavi Guzmán, ¿cómo estamos? Buenas tardes, familia, ¿cómo estáis? Muy bien. Xavi, a ver, yo te he dicho que no era Ronaldinho ni Rivaldo, no te enfadas, ¿no? No. Estos son ya muy cracks. Claro, porque tú compartes en el Barça Legends, compartes vestuario con ellos, ¿no? Sí, así como nombres más top, pues sin lugar a dudas Ronaldinho, Rivaldo, y ahora en los últimos partidos ya, pues como esto va subiendo de edad, en los últimos partidos pues ya Xavi, Iniesta, Puyol, o sea, la cosa ya va cambiando. ¿Y cómo es eso de compartir vestuario con tantísima leyenda, nunca mejor dicho? Pues esto es un lujazo que tengo la suerte de disfrutar desde hace ya, pues te diría que 6-7 años, que fue el primer partido de los Barça Legends en Dubái, creo que fue, contra un clásico también contra el Madrid, que fue el primer partido que se hizo como Barça Legends como tal. Después ha ido evolucionando muchísimo, de una plantilla inicial que era como muy nacional, con muy de jugadores de casi todos españoles, después ha ido progresando hasta lo que os digo, hasta ahora los últimos partidos, pues eso, Márquez, Xavi, Iniesta, Puyol, etcétera, etcétera, ¿no? Xavi, tú he leído, ¿no? Me he tenido que informar un poquito porque yo no te ubicaba realmente, también tengo la edad que tengo, y en esos años 90 tú vas convocado con el Barça de Johan Cruyff a un partido, creo que era contra el Deportivo de La Coruña. No llegaste a debutar con el primer equipo, ¿no? No llegué a debutar, yo fui, después ya ha sido más normal, ¿no? Pero en aquella época era de los pocos jugadores que había pasado por absolutamente todas las categorías del fútbol formativo del Barça hasta llegar al primer equipo. Infantil B, Infantil A, Juvenil C, Juvenil A, Sub-19, Amateur, Barça B y primer equipo. Entonces ahora ya es más habitual porque ha pasado el tiempo, ha pasado muchas cosas, pero entonces no era lo habitual. Entonces fue como una cosa un poquito excepcional y más un portero, ¿no? ¿Y qué recuerdas de la época esa con el Barça de Johan Cruyff ahí yendo a un partido convocado? Era el 94, si no me equivoco, ¿no? Temporada 93-94 contra el Depor, ganamos en casa 4-0, un recital. Y bueno, lujazo. Estar al lado sentado de, yo qué sé, Laudrup, Goico, Juan Carlos, por ejemplo, con los que he jugado ahora después. O sea, que la vida da tantas vueltas, fíjate. Sí. Con Stoikov, que también he jugado después con los Barça Legends, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, aquel día, pues, después ya, como os digo, después ha sido muy habitual que un jugador de la cantera, pues, debute con el primer equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por aquellos entonces era bastante complicado y era bastante difícil ver eso, que un jugador de abajo de la casa se subía al primer equipo, ¿no? Entonces yo tuve el honor y la suerte de eso, y eso me ha dado muchos años después el poder estar ahora con estos cracks. Supongo que después nos explicarás alguna anécdota de vestuario, pero quiero saber si con la edad se os quitan las tonterías de la toalla del mismo color siempre, el calcetín primero el derecho, luego el izquierdo, ¿o no? En el Barça Legends siguen... Eso no se quita, eso va a la sangre. El que da el saltito al entrar, el que no sé qué... Y te digo una cosa, y la competitividad igual. Es decir, la mayoría ahora últimamente, los últimos, sobre todo 3 años, casi todos los partidos que jugamos alrededor del mundo, porque hemos ido a países, yo qué sé, desde el Congo hasta Zambia, Zimbabue, hasta México, hasta Japón, hasta, no sé, sitios donde tal... y siempre, o sea, todo el mundo sigue teniendo ese pique, porque ahora os decía que casi siempre hacemos el clásico, que es Barça-Madrid, casi todos los países donde vamos. A veces que vamos contra la selección del país donde vamos, o un equipo de referencia, tal. Pero últimamente se hacen muchos clásicos y yo te digo que ahí hay chicha, ¿eh? Ahí si se puede tocar piel, se toca, ¿eh? No, me parece perfecto. Yo creo que eso nunca se pierde, ¿no? Porque sería muy triste perder la competitividad aunque ya estés retirado del fútbol. ¿Cuál fue el último Barça Legends que jugaste, Xavi? No hace mucho, imagino, ¿no? El último fue hace poquito, que fue en México, si no me equivoco. Contra el Madrid, México, ¿no? Exactamente, en México, un clásico. Empatamos a 2 y perdimos en los penaltis. Paré 1.
pero perdimos en los penaltis. Y este fue el último que jugamos. Ahora el siguiente creo que es a final de año, en diciembre creo que es. ¿También contra el Madrid? También contra el Madrid. Bueno, y nada menos que además casualmente en República Dominicana, que es donde es mi segunda casa, donde tengo allí también casita, y va a ser como me hace una especial ilusión ir a jugar ese partido. Uh-huh. A mí me interesa saber, es una pregunta, vaya, que no sé si se hace mucha gente, pero viendo la plantilla del Barça Legends, ¿hay siempre los mismos jugadores que van o va cambiando según la convocatoria? Porque claro, en la página web del Barça, por ejemplo, ves las fotos y hay equipaciones de hace 5 o 6 años. Por ejemplo, sale Belletti, que ahora está entrenando. Entonces no sé si hay algunos fijos o va cambiando mucho esto. Mira, hay bastante pupurrí, hay como, no sé, igual te digo 60, 70 jugadores más o menos en plantilla, por decirlo de alguna manera, que van generalmente rotando. Hay algunos que suelen ser fijos, pero en el tiempo también van cambiando. Como decía, al principio de todo, cuando empezaron los Barça Legends, había pues, Julio Salinas, Codro, Juan Carlos, Goicoechea, Vaquero, o sea, gente más de aquí del país, dijéramos, y poco internacional. Y entonces ha ido evolucionando y cada vez pues, ha habido gente más de fuera. Luego hay nombres que marcan la historia, como puede ser el de Ronaldinho, que es reclamo número 1. Ahora, como os digo, también Xavi, Iniesta, Puyol, que también son un reclamo brutal, que antes no estaban porque estaban en activo todavía. Entonces, también es verdad que a medida que va pasando el tiempo de los Barça Legends, también van entrando gente más joven. Entonces, hay como un baremo de entre los 38 hasta los 54 más o menos que nos movemos. O sea, fijaros la mezcla que hay ahí, de 38 a 50 y pico, pero a medida que la gente se va retirando profesionalmente del fútbol, pues a la que lleva un añito retirado ya pueden formar parte de los Barça Legends, ¿no? Entonces, cada vez los más mayores van saliendo y los más jóvenes van entrando. Xavi, tengo la duda de si cuando viajáis a un partido viajáis, jugáis y volvéis, o tenéis tiempo de convivencia, tenéis, no sé, alguna cena el día antes o el día después, entre todos. La pena es que la cena la tenemos el día antes del partido. Ese es el único problema. Pero sí, generalmente vamos 3-4 días en los que también vamos a visitar generalmente escuelas del Barça en el país donde vamos, hospitales de referencia, como hemos hecho en muchos casos. Y siempre hay pues también la cena de gala pues con el ministro del país en cuestión, con los sponsors. Entrenamos el día antes del partido también. Y luego generalmente el último día es el día del partido. Y generalmente después del partido o la cena y tal, ya cogemos vuelo de vuelta generalmente. Son 3-4 días más o menos. Xavi, mójate aquí. ¿Quién ha sido el que en este tiempo en el Barça Legends más te ha sorprendido? Wow, para bien, ¿no? Bueno, pues, como tú quieras, pero para bien, sí. A ver, para bien, que claro, de los últimos, por ejemplo, ver a Iniesta todavía jugando, claro, hace muy poquito que se ha retirado, es como decir, wow, es como de videojuego, verlo ahí delante tuyo a día de hoy todavía es alucinante. Pero luego, no sé, compartir eso pues con Ronaldinho también es una gozada. Todo y que el tío aparece y desaparece, es decir, que viene al partido y cuando te das cuenta ya se ha marchado, pero es una risa continua porque el tío está como está, siempre riéndose, ¿no? Sí. Y, no sé, reencontrarme con gente como Xavi también, como que hacía muchísimo tiempo que no lo veía, que habíamos compartido también, aunque él es más joven que yo, habíamos compartido mucho tiempo en el fútbol base también, o no sé, incluso el mismo Angoy en la portería, con el que compartí portería cuando estábamos en activo, ¿no? Todo este tipo de cosas pues hacen mucha ilusión. Gente con la que había vivido en la Masía. Yo de los 8 años que estuve en el Barça, 5 viví en la Masía, con Sergi Barjuan, que es el capitán de los Barça Legends, que me une muchísima amistad, pues habíamos compartido habitación en la Masía y ahora vuelvo a jugar con él, ¿no? Es como esto tan alucinante de la vida, ¿no? Esta noria, ¿no? Que te ponen un día en un sitio y luego en otro y es como decir, hostia, ¿cómo vuelvo a estar aquí metido en esta historia, ¿no? Pues yo había dejado el fútbol muy joven además y había estado desconectado del fútbol, había tenido un desamor y había estado desconectado del fútbol durante muchísimos años. Y mira, la vida otra vez te vuelve a llevar a eso, ¿no? Desamor con el fútbol, ¿no? Sí. Vale, digo, así sí, por alguna relación o algo, no, con el fútbol solamente. No, vale. Simplemente... Bueno, yo explico un poquito así que cuando en la temporada 93-94, cuando estoy con el primer equipo y tal, al año siguiente también era muy joven, tenía unas expectativas que en pretemporada me parecía que no se iban a cumplir y decidí, bueno, en un acto de locura, decidí marcharme. Tenía todavía 2 años de contrato, tal,
y después de pelear mucho y sin equipo, me marché. Es decir, después de ahí pues me fui a la competencia, me fui al Español, entrenaba con el primer equipo y jugaba con el filial. Y luego ya estuve en otros equipos y a los 27 años más o menos decidí dejarlo. Estaba haciendo otras cosas trabajaba como modelo publicitario, hacía también temas de actor, me estaba yendo muy bien y decidí dejar el fútbol y decidí de jugar, de entrenar, porque yo cuando estaba en el Barça entrenaba a los porteros de las categorías inferiores del Barça y dejé de ver fútbol por la tele, pero durante muchísimos años. Y la vida otra vez, cuando al haber vivido en la Masía, al inaugurarse la Masía nueva, nos invitaron a todos los que habíamos vivido entonces en la antigua, y ahí fue como otra vez por retomar el contacto con todo el mundo, a entrenar, la agrupación de jugadores del Barça, tal. Y ahí volví, pero volví sin ponerme los guantes. O sea, yo iba a entrenar con los jugadores del Barça y no quería ni ponerme los guantes. O sea, que fíjate la vida lo que es. Curioso. Xavi, para regresarnos al presente y al Barça actual, que también te queríamos preguntar un poquito de lo actual, yo es que lo llevo directamente a la portería, porque siendo tu portero, habiendo entrenado también en el fútbol base, el otro que también se cambió de acera, en este caso, para venirse al Barça, Joan García, yo lo comentaba ayer por Twitter, a mí, ayer contra el Getafe, porque el partido fue ayer cuando estamos grabando esto, a mí es que me vuelve loco el tema de los pies. Es una cosa que cuando estaba en el Español, lo comentamos mucho cuando se fichó, a ver qué tal con los pies, porque en el Español no tenía tanta protagonismo en esa faceta, o por lo menos no tanta como tiene ahora, pero es que yo lo veo una personalidad, Xavi, jugando en corto, jugando en semilargo, falló creo que un pase de 21 que intentó, no sé, yo lo veo en esa faceta valiente, con personalidad, que fue una cosa que nos destacaron, con personalidad. Se le ve también algo malo a este portero porque tiene unas condiciones y está demostrando que es portero hecho para este Barça, ¿eh? Yo te digo la verdad y para ser sincero, también tenía mis dudas, como creo que el 99% de la gente, o que no lo ha seguido a lo mejor tanto porque no lo ha visto tanto, pero es verdad, es así, no es lo mismo jugar en un Español que jugar en un Barça. No por nada, es decir, pero te van a llegar muchísimas más veces al Español que no al Barça, ¿no? Entonces, jugar en el Barça supone ya no tener unas aptitudes físicas que ya se presupone, sino unas aptitudes mentales muy por encima. Es decir, tú tienes que estar 90 minutos concentrados, igual solo recibes 2 tiros y los tienes que sacar los 2 tiros, ¿no? Al margen de lo que tú dices, efectivamente, del tema de juego de pies y demás. Entonces, yo era de los que también tenía mis dudas, pero, oye, o sea, alucinantemente bien en todos los aspectos. Yo he visto incluso imágenes y vídeos de entrenos ahora ahí en Can Barça, bajo los palos, que se presupone y tal, pero, o sea, como que lo hace todo muy fácil. Tanto el juego de pies como las paradas, como los ojos, o sea, como todo como sencillo, ¿sabes? Este típico balón que te viene atrás, que entra el delantero, que es gol en el 95% de los casos, que llega y parece que es fácil, joder, dices, hostia, no sé, la verdad que muy gratamente, muy sorprendido, y más teniendo que suplantar a otro porterazo como Ter Stegen, que lo tenía doble problema de mental, de mostrar como jugador del Barça y de sustituir a todo un emblema como Ter Stegen. Y dejando de lado la portería, Xavi, si tuvieras que llevarte a algún jugador de la plantilla actual a ese Barça Legends, ¿cuál es tu ojito derecho? ¿A quién te llevarías? Déjalos en el primer equipo todavía, que aún son jóvenes, Tony. Bueno, a Lewandowski no le queda tanto, Cierto. Claro, pues que cualquiera, es que a ver a estos chavales, porque son chavales, a ver lo que dices tú, pues no les queda nada para llegar a los Barça Legends, madre mía, mi vida. Quedan 20 años por lo menos. Pero cualquiera de ellos, desde Lamine Yamal, que sería lo más top, a no sé, cualquiera, porque es que es una gozada ver desde el año pasado. Yo creo que a todos los culés es como que hemos recuperado algo que yo creo que hacía muchísimo tiempo que no teníamos, a pesar de haber tenido buenos equipos durante otros años, que es ese espíritu de culé. Es decir, ves a chavales jóvenes, creados en la Masía, que se van a celebrar a canaletas el título. Dices, hostia, esto es la leche, ¿no? O sea, esto es, mira, me pone la piel de gallina y todo, ¿no? Es decir, claro, esto no se puede comprar, o sea, no puedes comprar jugadores que tal, no, esto es una barbaridad. Entonces, yo creo que nos ha devuelto a todos un poco ese amor culé, ¿no? Incondicional, es una maravilla. La identificación, ¿no? Que hacía falta recuperarla con el Barça, y está claro que ya lo hemos dicho mil veces con el Barça de Hansi Flick, que ha hecho que recuperemos la mayoría, la ilusión y el orgullo. Y ha sido un placer, Xavi, tenerte aquí en este podcast, hablando del pasado, del presente, y a ver si algún día nos invitas a un partido del Barça Legends. Yo firmo
con ir a República Dominicana, que yo no lo vería mal, si nos invitas. Si quieres venir, las entradas las tienes. Perfecto. Pues si es un poquito más cerca, por razones obvias, si es un poquito más cerca, que nos invites y encantados de veros jugar. Y nada, pues lo dicho, un placer, Xavi, y todo lo mejor, ¿vale? Igualmente, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues seguimos en Team Barça después del viaje por estos Barça Legends. Es una cosa que yo tenía tiempo en la cabeza de traer a alguien de los Barça Legends. Apuntaba a gente muy top, pero tener gente un poquito más humilde, más con la cabeza en tierra, como Xavi Guzmán, la verdad que también mola, ¿no? Porque Ronaldinho entiendo que no aceptaría a lo mejor pasarse por aquí en Team Barça. A lo mejor sí, no lo sé. O bueno, de los que están ahí, que hay muchos, ¿eh? Juli es uno que tengo yo en mente, a ver si algún día lo invitamos a Team Barça, que creo que habla bien español. Invitarlo al podcast estaría muy bien en un tiquitaca, pero es que hay muchos candidatos, ¿eh? Si uno mira la plantilla, decía Gerard que son un montón, y es verdad. Os metéis en la plantilla de Barça Legends en la web oficial del Barça y los nombres son de todo tipo. Es muy random la lista de jugadores del Barça Legends, pero con Xavi la verdad que hemos conocido un poquito cómo funciona este equipo. Y siguiendo con el que nos interesa más, que es el primer equipo del Barça, lo de Joan García. Aquí ha hablado sobre todo Xavi, pero os pregunto a ti, a Tony, a Gerard, lo de Joan García. Yo es que de verdad, insisto, lo del partido ante el Getafe, ya contra el Newcastle entró en puntos, que se llevó 3, aunque no hubo programa, pero los puntos se han dado y se llevó 3 puntos de ese partido, porque hizo paradas de mérito, salvando el primer gol del partido. Es que ante el Getafe, Gerard, yo me sorprendió y ya sorprende menos. El hecho de verlo tan seguro, tan fino, tan preciso, con los pies y con presión además de jugadores del Getafe en este caso, que le venían a encimar muy cerquita, pero él no se ponía nervioso, la cedía en corto a quien debía hacerlo. O sea, espectacular lo de este hombre, ¿eh? Sí, ayudó en algún momento puntual, ayudó más a la salida de balón y a la circulación desde atrás que Araujo, que hubo... Me acuerdo de una acción de Araujo, ahora me ha venido a la mente, que le dio un pase a... Qué palo más gratuito, ¿no, Gerard? No, es que me ha venido a la mente. Hizo una pared con un compañero, pero porque el compañero se vio obligado a devolverle el balón porque eso era incontrolable. En fin, perdón a Araujo, pero me ha venido a la mente. Joan García lleva varios partidos demostrando... a los que mayormente no habíamos visto o no veían partidos del Español, que todo eso que nos preguntábamos de, vale, es que parar para, porque ya hemos visto que en el Español parar para y dentro del área es un gato, tiene muy buenos reflejos, pero todo lo demás, todo lo que se le pida a un portero del Barça, ¿cómo lo va a saber gestionar? Yo creo que desde un inicio... el saber jugar con una defensa tan lejos de su propia área lo ha llevado muchísimo mejor que, por ejemplo, Chesney desde el principio. Y el juego de pies es que juega como si fuese un futbolista de campo más. Sí. Y otra cosa que tiene muy interesante es un saque largo con la mano preciso. Sí, sí. Pone desde el punto de penalti con la mano un balón casi al centro del campo, medido al pie del compañero. Es espectacular, es espectacular. Y luego un detalle que también mencionaron ayer en la retransmisión, una falta que tuvo el Getafe que colgó en el segundo palo. La mayoría de porteros despejan y él, aun lloviendo ese balón al segundo palo donde se acumula mucha gente, salió, la blocó como si nada. Y como decía Xavi ahora, es que parece que lo haga todo fácil, con una naturalidad increíble. Qué seguridad transmite y cómo le agradece una defensa y un equipo en general, ¿no? Tener a un portero que sabes que atrás no hay ningún problema porque te juega bien con los pies, te va a parar cuando le lleguen las que le lleguen, que serán pocas, y se ve también en el equipo, que yo creo que a partir de que el portero es el que es y transmite seguridad, todo lo que va por delante funciona como mejor. No sé si es una pedrada mía esta, pero es la sensación que da. No, tal cual. Además es que lo hace todo sin aspavientos, sin despeinarse, sin grandes lujos. Es un portero muy fiable, muy seguro. Parece que lo haga, pues eso, con una naturalidad pues al alcance de muy pocos porteros. Y luego tiene un don para parar. Es que al final eso es lo que en las terracitas hablábamos, que necesitamos un portero que pare. Después ya empezaremos a jugar con los pies y hacer otras muchísimas cosas que necesitan hacer los porteros a día de hoy, cosa que cuando jugaba Xavi Guzmán no necesitaban, pero a día de hoy sí. Y es que Joan García para y mucho, y además está demostrando que con los pies es, bueno, pues para mí no tiene nada que envidiar al bueno de Ter Stegen, que bueno, que dentro de unos meses estaremos volviendo al debate, a hablar, a ver qué va a ocurrir y demás. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Yo se lo decía a mi mujer, que es alemana,
y me preguntaba, porque lo veíamos en las noticias, el tema de Ter Stegen y lo que se sigue comentando en Alemania, qué va a pasar con él, que tiene que jugar, que hay un mundial. Y yo le decía, a ver, Ter Stegen en el Barça va a jugar poco, muy poco. Lo decíamos antes de empezar incluso la temporada, por todo cómo había sido la gestión con el club y demás, y que aparte Joan García es que ahora mismo o se lesiona, que esperemos que no, evidentemente, o es que Ter Stegen no tiene hueco. Diría incluso que si llega en el mes de enero, porque tenemos la Copa y demás, es que tiene que coger ritmo después de competición Ter Stegen. En la Copa jugará Szczęsny, entiendo. Ter Stegen o sale o se queda sin jugar. Y con un mundial dentro de, cuando empiece enero, serán pues 6 meses, no puede permitirse el lujo de estar sin jugar ningún minuto. O se marcha o lo tiene muy jodido. Pero bueno, es un tema ese que no nos interesa tampoco, porque Ter Stegen no está ahora mismo. Quien sí está es Hansi Flick. Y esto decía de un jugador que lo hizo también muy bien, que no ha entrado en puntos, ya lo adelanto, en los puntos TVP, que es Eric García. Esto decía Flick sobre él. Eric is really in a unbelievable performance. He has a great level. You can see that he has the confidence. He can play a lot of positions. And today was also like, because Gerard, we need to came back. But Gerard also played a fantastic match. It's came back. But Gerard also played a fantastic match. It's like to control, to manage the minutes. It's about that. And when you have a player like Eric, it's very good because you can put him on different position and helps this team a lot. Tener un jugador como Eric pues te permite ponerlo en diferentes posiciones, como decía Flick ahora. Ha jugado, recordemos, también de medio centro defensivo con Xavi. Creo que con Flick no, pero aparte central, lateral derecho, lateral izquierdo. No lo intuyo jugando en posiciones más ofensivas, pero en lo que es defensivamente hablando, Eric García es que lo hace todo bien. Y me alegra mucho que sea así, porque a este hombre también se le ha pegado hasta en el cielo de la boca. Porque es que cuando llegó, la gente es que no defiende los duelos. Y es cierto que los duelos es una cosa que le ha costado a Eric García, como le cuesta a campo abierto a la mayoría de jugadores defensivos que tienen un buen pie. Coordinarlo todo, buen pie, físico, es muy complicado. Pero Eric García, en el último año y medio o 2 años, si me apuras, también ya en el final de Xavi, Gerard ha sido, bueno, de lo mejorcito defensivamente hablando. Un jugador que, recordemos, lo digo siempre y no me cansaré de repetirlo, tiene el carnet de entrenador. O sea que se lo sacó siendo muy joven, porque lee el fútbol, entiende el fútbol, sabe de fútbol, y jugando como central, esto también dedicado a Raúl Martín, que es muy fan de Eric y siempre lo ha defendido. Yo me alegro mucho que le vaya tan bien y que le dé tanto al Barça hoy. Sí, a ver, paréntesis, eso de que no ha entrado en los puntos es porque... No porque no lo hayamos intentado, porque, por ejemplo, yo le di un puntito. Sí, he de decir que se ha quedado cerca. Ahora lo comentaremos. Se ha quedado a 6 puntos de empatar con el tercero. Ahí lo dejo. Pero de eso que hablábamos al principio del programa, de esa polivalencia, yo creo que Eric es el jugador que prácticamente mejor encarna esto. Ha jugado en las 4 posiciones de atrás, ha jugado en los 2 perfiles tanto de lateral como de central, en la derecha y en la izquierda. Ayer, menos de lateral derecho, jugó en los otros, creo que empezó de lateral diestro, luego cuando entró Araujo se puso de lateral zurdo y acabó de extremo, central por la derecha, luego izquierda y luego lateral izquierdo, que ya me pierdo. Y es un jugador que apostó por estar aquí, hizo una muy buena temporada cedido en el Girona, disfrutó muchísimo del fútbol, volvió al Barça y lo dijo abiertamente: yo quiero estar en el Barça y quiero triunfar en el Barça, y creo que otra vez se está viendo que en un equipo que disfruta tanto del fútbol como hacía ese Girona que se clasificó para la Champions, es un jugador importantísimo. Ayer a mí me gustó muchísimo cómo estuvo atento a las ayudas, cerrando atrás, aunque el Getafe prácticamente no incordió, pero cualquier balón largo que el Getafe intentase montar la contra, Eric estaba allí para arreglarlo. Christensen creo que también hizo muy buen partido. Sí. Con la salida de balón es que Eric le da muchísimo. Hizo bien quedándose y está demostrando el nivel que tiene. Y que así siga, porque es otro jugador que interesa, igual que en el centro del campo, esos Fermín, Dani Olmo, que puede jugar en la media punta y un poco más atrás. Es un jugador que te puede jugar en los 2 perfiles de central, que te viene muy bien para meterle presión a los otros 3 centrales de la plantilla, o a Eric y Cubarsí.
es la mejor pareja, Eric y Cubarsí, perdón, es la mejor pareja de centrales en lo que se ha visto esta temporada para mí, porque son dos jugadores que con balón le dan muchísimo al Barça, y igual que pedíamos que pare el portero, pero que también sepa jugar con los pies, los defensas que defiendan, pero si ayudan a construir desde atrás, pues muchísimo mejor. Y si no ha entrado, Tony, ¿quieres comentar algo sobre Eric? Poner en valor a Christensen junto con Eric García, que realmente Christensen, ya lo comentaba Gerard, pero realmente le hizo unos primeros 15-20 minutos, son espectaculares de Christensen, que corta 3-4 intentos de contra del Getafe, que los acaba por demoler él solo, y eso desconecta al equipo de Bordalás. En los primeros 15 minutos hay un trabajo de Christensen descomunal, y luego Eric García, ya lo dijimos la semana pasada, ha hecho una evolución. No me voy a repetir. Es que al final nos repetimos, y es normal también. Cuando tenemos un podcast cada semana y lo hace también el Barça y es tan coral, hay que destacar muchos nombres y algunos se repiten, es lógico. Pero si no ha entrado los puntos el bueno de Eric, ¿quién ha entrado? Pues vamos con los puntos. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles, donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarsa.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Me gusta escuchar la cuña de Club TVP porque la que la hace es una amiga, que es Carolina, a la que mando un saludo, y hace tiempo que no la escucho y me gusta escuchar esto porque me une un poquito a ella cuando la oigo en la cuña de Club TVP. Saludos, Carolina. Que tiene un podcast, por cierto, que se llama Acentos por el Mundo, que se habla con gente que habla español y otros idiomas, y bueno, pues los invita, hace entrevistas muy chulas. Carolina, que es una crack. Los puntos TVP y Club TVP, que ya, por cierto, pues invito a la gente a que se venga ahí, porque tenemos contenido, como decía la cuña, muy exclusivos. El vídeo de la peña de Tegueste se puso ahí antes que en ningún otro lado, después se abrió a todo el mundo, el programa lo mismo. El podcast de Laureano Ruiz, de verdad que invito a todo el mundo a escucharlo. Lo ha escuchado Laureano, me ha llegado referencia de su hijo que lo ha escuchado junto con él y le ha encantado, y eso es el mayor regalo que me pueden hacer al bueno de Laureano Ruiz, y que habrá contenidos más de Laureano dentro de Club TVP. Y esta semana, el señor Sergi Carmona, al que le mandamos otro abrazo, a lo mejor hacemos un Juanma y Sergi se ponen al día, que es una cita que hacemos puntualmente él y yo en vídeo, y nos ponemos al día, porque es que Sergi ya últimamente, como al resto del equipo, salvo Tony y Gerard, se les ve muy poco por aquí. Pues Sergi a lo mejor se aparece por ese vídeo en Club TVP que hacemos eso, para ponernos un poquito de lo que ha hecho cada uno en su vida y del Barça, evidentemente. Pues todo en Club TVP, por el módico precio de 4,99 para el contenido exclusivo. Y si quieres ser miembro de Club TVP Premium, los que tienen el chat de WhatsApp donde están continuamente escribiendo y diciendo de todo, pues un poquito más, pero lo veis ahí dentro de Club TVP, teambarsa.com/Patreon, ahí tenéis todo lo de Club TVP. Y ahora sí, los puntos. No entró en puntos el bueno de Eric. ¿Quién ha ganado los puntos? Aquí creo que hay poca duda. ¿O tenéis alguna duda, Tony, de quién ha sido el vencedor de los puntos? Creo que sé quién ha ganado, pero creo que no es mi voto. Mis 5 puntos son para Dani Olmo. Vale. Realmente. Vale. Por gol, por asistencia, porque Ferran, que supongo que es quien ha ganado los 5 puntos de la mayoría de los oyentes, hizo 2 goles, es verdad, pero fabricó muchísimo menos fútbol que Olmo, que participó en muchísimas de las jugadas de ataque del Barça. Gerard, ¿coincides con lo que dice Tony? ¿O para ti era Ferran el de los 5? No, coincido completamente, y de hecho creo que puse a Olmo 5 y a Ferran 3 porque cosa rara ver a Dani Olmo esos 90 minutos a un muy buen ritmo, que creo que llevaba algunos partidos un poco desaparecido, y creo que ayer hizo un partidazo. Sí, recuperar a Olmo era la tarea pendiente, ¿no? De que hablábamos, ¿no? De si a Pedri se le ha recuperado, lo siguiente que debe hacer Flick es recuperar a Dani Olmo para que aguante más de 5 partidos, como siempre repetía Juan Carlos, de que dure los 90 minutos 5 partidos seguidos, que de momento no lo ha hecho. Veremos si lo consigue hacer Dani Olmo, pero es una gran noticia, evidentemente, recuperar a un talento inmenso como el de Olmo, que es que es otra también. El entendimiento de Olmo con Ferran, de Olmo con Pedri con Ferran. Es que al final son jugadores que se conocen hace tiempo, la selección española, se entienden y se llevan muy bien fuera del campo. Eso al final se transmite también en el campo. Y esos hilos que se van conectando, como decía Menotti, ¿no? El fútbol son las sociedades, ¿no? Ya se van viendo sociedades en el Barça que van surgiendo nuevas también, pero los automatismos que ya hay creados
ante el Getafe se vuelven a ver, lo bien que encuentran los espacios, lo bien que se ubica cada uno, si este se mueve hacia aquí, este se mueve hacia acá. Hay una compenetración, una fluidez en el juego, un ritmo también muy alto, que ante el Getafe no lo hemos comentado, pero el ritmo fue muy alto desde el minuto 1 de los dos equipos. El Getafe también venía hacia arriba a presionar, el Barça no rehuye de eso, como puede jugar, como decía antes, también más pausado. En fin, que todo está muy bonito, ¿qué vamos a decir? Ferran los 5 puntos, sí, como decía Tony, Ferran ha sido el elegido por la gente de Club TDP, el segundo Dani Olmo, o sea que más o menos se mueven ahí los votos, pero la diferencia ha sido muy amplia, 88 Ferran, 33 Olmo, y el tercero no ha sido Eric, como decía, que se llevó 23, el tercero tiene 29, a 4 de Dani Olmo y 6 más que Eric. ¿Quién ha sido entonces? A ver si lo adivináis. Yo imagino, no sé si Pedri porque es el típico, pero me huelo, no sé por qué, Rashford. Bueno, Tony, ¿tú qué piensas? Me encantaría que fuera Rashford, pero es que ya lo sabéis. Pero mi punto es para Pedri. Bueno, pues sí, ya lo desvelo, sí, Pedri, 29 puntos, el tercero más... Es que Pedri, claro, es que Pedri... Mira, podríamos hacer una parte y darle un punto siempre a Pedri de per se, y luego a partir de ahí regalamos otro. Hablando del punto extra, que hablamos en el último programa de dar un punto extra, según, que es una idea de Gerard, por cierto, de dar 5 veces o 10, ¿cuántas? 5 dijiste, ¿no, Gerard, al final? 5 veces en la temporada. Sí, 5 para que sea más exclusivo y te haga sudar más. Hoy no va a ser el día de dar, porque no vamos a agotar todas las fichas. Ya hemos agotado una, por aquel partido contra Valencia, que fue espectacular y merecían puntos muchos. Cubarsí se los llevó, ese puntito, que por cierto, Cubarsí tiene un punto, que es ese punto extra en lo que va de temporada. Tiene más puntos, bueno, todos realmente más que Cubarsí. Empata con Eric García en puntos ahora mismo. Eric un punto y Cubarsí otro. Pero lo que iba a comentar es que Pedri es el único que ha conseguido puntos en todos los partidos que llevamos. El único. ¿Son cuántos partidos? Pues, ¿cuántos son? Pues 5 de Liga, 1 de Champions, 6 partidos. 6 puntuando en todos. El siguiente que más ha puntuado en partidos lleva 2 partidos puntuando. O sea, para que veamos también el volumen de puntuación de Pedri, que puntúa en todos. O sea que, si miro la clasificación general, no hay dudas de que el líder es Pedri, con 14 puntos, superando en 6 ya a Lamine y a Joan García, que son los que ocupan la segunda posición. Y en tercera, Ferran, Eric García. Aquí se ha liado un poco, Raúl, me has liado con tu Excel. Pone aquí Eric García y Cubarsí con 5 puntos. Aquí se te ha escapado algo y yo creo que no, que es Ferran el que lleva 5, Eric García y Cubarsí no pueden llevar 5 puntos a estas alturas. Pero lo que es seguro es que Pedri es primero con 14 y segundo Lamine y Joan García con 8. Eso no cambia. Bueno, pues puntos dados, pero leo por aquí algún que otro comentario de la gente de Club TDP, como Marco Terán Iza, que dice que lindo es ver jugar a este equipo, un plantel aceitado, me gusta esa expresión, aceitado, cada vez más conexo y más afianzado, todos volviendo a sus altos niveles de juego. Se vuelve una tarea difícil dar los puntos, cuando todos van bien. Ferran 5, 3 Pedri y Olmo 1. Y a Hansi él le da puntos, aunque ya no damos nota a Hansi Flick, 10. Ezequiel Afonso, 5 Ferran, 3 Pedri, 1 Eric. Hoy varios han merecido puntos, pero especial mención para Eric. Premio a la constancia, el trabajo y la polivalencia. Me gusta mucho cómo está creciendo como jugador. Quique Gubo da los suyos, Ferran 5, y lo añade porque le faltó tiempo para el tercero. Olmo 3, está cogiendo frutos, solo falta que no se lesione. Aquí pone que se lesione, espero que no se lesione. Y uno Rashford, me gusta su implicación. Y Pablo Vega, un comentario como la última vez, muy amplio en lo futbolístico. Muy buen partido del equipo hoy. Desde el primer minuto han salido muy concentrados e intensos. Sensación de control completo durante los 90 minutos. Quiero premiar hoy y valorar el nivel de la defensa. No se valora lo suficiente lo bien que lo están haciendo. Y da 5 a Ferran. Aquí no hay ningún defensa, Pablo, pero bueno, te lo entendemos. Y él dice que por su insistencia y lo bien que está, y encima hoy doblete. 3 a Eric. Está en su dulce, está de dulce. Rinde donde lo pongas y es impecable sacando el balón desde atrás y encima hoy preasistencia. Recordemos el pase que da a Rafinha en el segundo gol, que lo ve él, no lo ve nadie, solamente lo ve él, y no había fuera del juego, le da pase a Ferran y gol. Y un punto a Olmo, muy buena lectura entre líneas y moviéndose perfecto y con acierto, gran asistencia y gol. Y lo mejor de todo, 90 minutos jugados, lo cual es la mejor noticia sin duda. Puntos dados, y antes de despedir aquí a Gerard y a Tony, tenemos que hacer... bueno, Tony, tienes por ahí el retrovisor, ¿no? Doble, retrovisor. Uy, doble. Es verdad. Antes del retrovisor, para darle un poquito más emoción, el tema del Balón de Oro, porque, como he dicho al principio, esto lo estamos grabando antes de la gala. A mí me da igual hacerlo antes, porque, bueno, sí, el Balón de Oro es importante, y si lo gana un culé le daremos más importancia, evidentemente. Si no, pues la vida seguirá igual. Pero hay que hablar del Balón de Oro. Una gala un tanto deslucida, dicen. El PSG creo que juega a la misma hora, no irá nadie del PSG a la gala. Eso dicen que puede ser porque a lo mejor intuyen que lo gane uno del Barça.
Del Madrid tampoco va a ir nadie. Flick defendía en rueda de prensa después del partido contra el Getafe. Le preguntaban de si él decía de que por señal de respeto van a ir a la gala. Le preguntaban con malicia habitual también en algunos periodistas, ¿no? Que por cierto, la rueda de prensa post partido de Flick, algunas preguntas de los medios, madre mía, para hacer reflexionar a la profesión, pero bueno. Y Flick decía de que es que esto no lo hacemos por picar al Madrid, es que vamos por respeto, porque estoy nominado, porque hay jugadores nominados, y vamos a la gala por eso, por respeto al trofeo en cuestión, que es un Balón de Oro que ha venido al menos a lo mejor para muchos, sobre todo porque el Madrid está como está, y esto es lo de siempre. Si el Madrid va a la gala, si le da bombo, esto se vende bien. Si el Madrid le ha hecho un boicot, se habla mal de él, es lo que hay, suele ser habitual cuando está el Madrid de por medio. Dicho todo esto, como contexto, ¿quién veis ganando el Balón de Oro? Esto ya, cuando se sepa quién ha ganado, va a quedar muy viejo. Pero bueno, ¿quién veis ganándolo? No hay muchas dudas en principio, ¿no? Está Dembélé, está Pedri, está Rafinha, está Lamine, está Vitinha por ahí. Dime, Tony, mójate, dime los 5 primeros en orden. A ver, venga. Los 5 primeros en orden. Sí. Yo creo que va a ser Dembélé, Lamine, Pedri, Rafinha. Uy. Y me faltaría uno. Vitinha, pero no, Vitinha, ¿no? Vitinha. No, entonces, rectifico. Venga. Dembélé, Lamine, Vitinha, Rafinha y Pedri. Pedri en quinto lugar. Vale. Pedri en quinto lugar. Vale. Bueno, Gerard, ¿tú tienes tu quinteto? No, a mí me costaba decidirme, pero te lo digo, yo tengo sentimientos encontrados con que Lamine lo gane. Tengo que reconocerlo. Ahí me puede mucho la mentalidad catalana esa de cuidado, a ver si va a ser demasiado pronto, a ver si se va a flipar demasiado Lamine. Pero vaya, es que yo por mí, si no lo gana Lamine, debería ganarlo Vitinha, que del gran equipo que fue el PSG, que ganó la Champions y llegó a la final del Mundial de Clubes, que imagino que es lo que pesa este año. Bueno. Para mí el mejor jugador fue Vitinha. Pero bueno, yo creo que al final va a ser Dembélé, Lamine, Vitinha, Cole Palmer y Guirassy. Estos 2 últimos días. Lo de Cole Palmer, mira, te lo podías hasta comprar, lo de Cole Palmer, porque bueno, al final también... Yo creo que alguno, en el top 5, alguno del Chelsea igual se cuela, porque ganó la Conference y la Europa League y el Mundial de Clubes. Sí. Yo creo que aquí, como votan los periodistas, se puede pensar mucho el gusto futbolístico un poco, ¿no? Y Lamine al final llena mucho los ojos. Dembélé es cierto que, hablando de números, pues están ahí, pero es que números también ha hecho Rafinha. Lo único, la diferencia es que ha ganado la Champions uno y el otro no, pero el resto de títulos, el Barça ha ganado muchos títulos. En nacionales los ganó todos. Y la Champions le faltó un minuto para estar en la final contra el PSG de Dembélé. Yo aquí ya lo dije en la introducción, en la editorial. Yo creo que si lo tiene que ganar el mejor para mí es Lamine. El pasado año y actualmente, Dembélé ha hecho buenos partidos sin duda, pero yo creo que en Champions Lamine ha sido diferencial. Le faltó eso, lastimosamente, no meterse en la final de la Champions. No habría ningún tipo de duda si hubiera ganado la Champions quién era el que lo ganaba seguro el Balón de Oro. Y aún no ganándola, yo creo que mucha gente piensa como yo. Pero bueno, eso será el Balón de Oro y veremos qué pasa. Si lo gana Lamine, pues a lo mejor le cambio, porque he puesto en el nombre del podcast, pondré en pregunta Lamine Balón de Oro. Si lo gana, pues le quito las preguntas y pongo exclamación, ¿no? Será lo suyo. Así que no va a cambiar mucho el título. Y nada, pues ahora, después dicho esto, antes de despedir a los dos, el retrovisor, ¿no? El retrovisor de Tony Martínez. El retrovisor de Tony Martínez, que está por aquí ya, Tony, y hoy que vienes además con, digamos, partida doble, ¿no? Porque tenemos al Oviedo entre semana y tenemos a la Real Sociedad el próximo domingo. ¿Por cuál quieres empezar a hablar? ¿Por el primero o por el segundo? No, te tenía planteado hablar de los dos a la vez, como resumen de la semana, porque son dos equipos que realmente no pasan por su mejor momento. El Oviedo ha perdido todos sus partidos, excepto el que jugó contra la Real Sociedad. Ajá. Y la Real Sociedad no ha conseguido ganar ninguno de sus partidos, solo 2 empates y 2 empates en 5 jornadas. O sea, no están en su mejor momento, ni muchísimo menos, y pasamos al sistema táctico. Bueno, pues vamos al... El dibujo. 4-3-3 en ambos equipos, con extremos bien abiertos, por parte del Oviedo un centro del campo muchísimo más físico, por parte de la Real Sociedad mucho más jugón, pero realmente muy poquita consistencia en ambos equipos, con eso, 2 extremos muy abiertos como pueden ser Cubo, Hassan en el Oviedo, Cubo en la Real Sociedad, que son los más peligrosos, pero muy poquito que ofrecer. Puntos fuertes y débiles. Por parte del Oviedo, el orden, un equipo realmente muy ordenado, que además en el Carlos Tartiere
bloque bajo, va a intentar defender lo más cerquita de su portero, de Aaron Scandell, y bueno, pues que puede complicar las cosas porque es un terreno de juego pequeño, a poco que creo que juega el jueves, me parece que es, caiga 4 gotas ahí en Oviedo, se va a poner el campo impracticable y puede ser peligroso. Y por parte de la Real Sociedad tienen jugadores de muchísima calidad, Cubo, Brais, Barrenechea, Guedes, Oyarzábal, son jugadores de primerísimo nivel que si tienen una tarde, bueno, pues una tarde solvente, les puede causar problemas al Barça. Tarde inspirada más bien, ¿no? La que pueda tarde tener. inspirada, Ahí correcto. Eso es lo que buscabas. Eso quería decir. Y los débiles, los puntos débiles, los dos equipos son flojísimos en defensa. Es que no salva a nadie, ni laterales, ni centrales. Al único de los 8 jugadores que juegan en la línea central que salvo es a John Aramburu, el venezolano, que me parece un lateral maravilloso, pero el resto, muy flojitos todos. Bueno, pues ya nos queda solamente la estrella. Aaron Scandell, ya hablábamos de él, un portero súper interesante, va a tener mucho trabajo, pero es el único que puede sostener al equipo, en este caso al Oviedo, y por parte de la Real Sociedad, que Fusa Cubo, que es un extremo con una calidad tremenda, maravilloso, que en su momento ya tuvo problemas el Barça con él a nivel licenciativo, que ya le causó diferentes problemas, pero que era un jugador, yo creo, sinceramente, nivel Barça. A mí me gusta del Oviedo Hassem Hassan, que lo vi en segunda, es un tipo alocado, es un extremo muy veloz, pero del mismo modo que es un poco escuela de Dembélé, ¿no? Que nunca sabes qué va a pasar, porque pasa todo tan rápido que incluso a veces él va más rápido que su propia cabeza y a veces se le cruzan los cables, pero en el Oviedo es un extremo que yo creo que si hablaba antes Tony de esa tarde inspirada bajo la lluvia, ojito que no pueda causar un poco de inquietud a los centrales ganándoles la espalda. Bueno, pues nos queda todavía una cosita. El pronóstico de Kiktip. He de decir, por no sacar demasiado pecho, que la semana pasada lo acerté con el 3-0. Bien. Esta semana me quedo con un 1-2 en el Tartiere, en campo del Oviedo, y un 4-0, iba a decir en el Nou Camp, no sé dónde será. Buena 4-0. Buena pregunta esa. Un 4-0 donde sea del Barça. Bueno, ojalá sea en el nuevo Camp Nou, en Spotify Camp Nou. Leía cuando estábamos grabando esto las palabras de Laporta hablando de que ahora están a la espera de volver. Yo creo que no se va a dar en el Camp Nou. Sería una sorpresa muy agradable ya volver contra la Real Sociedad en el Camp Nou. Si no, será, entiendo, el estadio Johan, si no Montjuïc, que estaba preparándose para el partido contra el PSG, que será la semana siguiente. De eso ya hablaremos tranquilamente cuando toque. Ahora lo que hago es despedir por aquí al señor Gerard y Tony, que son ya la pareja inamovible prácticamente aquí de Team Barça en esta temporada sexta. Iba a hacerle ranking de quién lleva participando más en el podcast, pero es que aquí no hay que hacer ningún ranking. Son Tony y Gerard con diferencia. Tony, ¿quieres apuntar algo antes de irte? Quiero apuntar algo que me cabreó muchísimo en el último partido del Barça, y es la amarilla que le sacan a Rafinha por entregar la pelota sin que el árbitro haya pitado, por pedir pasos y demás. Me parece que eso tiene que evolucionar en el fútbol y desde aquí, bueno, pues este es un altavoz para poder decirlo, tiene que evolucionar, no puede penalizar eso lo mismo que te quiten la espinillera de una patada. Entonces, creo que como ya ha evolucionado en algunos sectores, como el hecho de que el portero aguante más de 5 segundos el balón, tiene que perder la posesión ese equipo y no tener una tarjeta amarilla. Muy bien dicho. Tony, pues nos vemos, Gerard, al siguiente programa, ¿vale? Un abrazo. Un abrazo, que vaya bien. Bueno, seguimos en Team Barça Podcast y hablando de más cosas, porque el Barça, ya veis, vive un momento de dulce sobre el terreno de juego. El equipo de Hansi Flick, que ha arrancado la temporada de manera inmejorable, con buen juego, buenos resultados y una sensación de estabilidad que hacía tiempo que no se respiraba en el entorno culé. Pero mientras todo parece fluir en lo deportivo, el club sigue arrastrando interrogantes y algunos silencios, podríamos decir, en el plano económico e institucional. Lo del regreso al Camp Nou, lo de Barça Studios, el tema de los palcos VIP. Y en ese contexto ha aparecido una iniciativa que ha puesto en alerta a algunos socios. Aturem la venda del Barça. Paremos la venta del Barça, una campaña impulsada por Marc Ciria con un objetivo muy claro, que es el de detener la posible venta del 49% de Barça Licensing and Merchandising, BLM, una de las joyas de la estructura comercial del club.
Ciria y su equipo están recogiendo firmas, como seguramente ya sabéis, en los partidos del Barça, tanto en el Johan Cruyff como en el Palau, Montjuïc, con la idea de alcanzar las 3.500 firmas necesarias para introducir un punto en la asamblea de octubre que revoque el permiso de la Junta Directiva para vender esa parte de BLM. Así que hoy en Team Barça Podcast hablamos, como ya os podéis imaginar, para entender por qué ahora, por qué BLM, qué alternativas propone y qué representa de verdad este movimiento. Hablamos con el señor Marc Ciria, que está por aquí ya. Marc, ¿cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias. Hacía mucho tiempo que no estaba en Team Barça y bueno, es como volver a casa, o sea que súper relajado y tranquilo en esta conversación. Gracias por invitarme, Juanma. No, encantado de que estés aquí, porque la gente que conoce Team Barça y nos sigue desde el principio, que es la gente que realmente a mí me interesa, la que nos conoce y sabe lo que hacemos y cómo lo hacemos, sabe quién es Marc Ciria. Aquí estuvo desde el minuto 1, cuando empezamos en 2020, hablando del tema económico e institucional, en aquellos tiempos en los que Bartomeu reinaba en la presidencia del Barça. Ya antes venía denunciando lo mal que funcionaba esa junta directiva, con otra gente como Marc Duch, que también estuvo aquí en Team Barça y ha estado durante mucho tiempo. O sea, la gente conoce muy bien a Marc Ciria, y digo esto porque hay que poner en contexto todo, y hay mucha gente ahora que le está pegando a palos a Marc hasta en el carnet de identidad, y yo quería sobre todo que Marc aquí, no que te defendieras, porque creo que no hace falta que te defiendas, te defiendes con hechos, con actos, con una manera de proceder en los últimos años, y no te hago la pelota, ya lo sabes, digo lo que veo y soy objetivo. ¿Por qué ahora te lanzas con esta campaña Aturén la venda del Barça? ¿Qué razones hay tras esto? Primero, déjame contarte que repasaba la anécdota de cómo nos conocimos. Era cuando con Escudero hicimos la entrevista para La Vanguardia sobre el tema de que yo puse encima de la mesa que el Barça estaba en fallida a nivel económico y que se estaba utilizando parte de la financiación, esa primera financiación del Goldman Sachs, para atender salarios y necesidades del día a día, ¿no? Y recordaba cómo nos conocimos y cómo ha pasado el tiempo y han pasado tantas cosas, y esto del Barça da tantas vueltas y está en una montaña rusa, que nos encontramos en un momento en el que también es importante, yo creo, dar un paso adelante, igual que se hizo en ese momento, yo creo, con toda la parte de la moción de censura, en la que todos o muchos participamos en nuestra, más activamente, menos activamente, pero claramente fue un movimiento transversal de socias y socios, y creo que estamos en un momento en que hay que preservar la estabilidad del equipo deportivamente. Por tanto, no entiendo que haya, y por eso no he apoyado ninguna moción de censura en la presente legislatura, pero sí que creo que los socios legítimamente podemos, no hay un acto más democrático que incorporar un punto del día en algo que nos preocupa, que es la preservación del patrimonio del club. Y yo lo veo como un acto absolutamente propositivo y con ganas de sumar. Y es, planteemos una gestión distinta a vender de forma continua activos del club. Que alguien nos dé, que exista una alternativa a que no tengamos que vender activos estratégicos para pagar el día a día del club, ¿no? Entonces, a partir de aquí, hago un pequeño storytelling, Juanma, como siempre te digo, cada vez que veas que, oye, Marc, apunta mejor, me lo dices. El storytelling es, en el 2021 dimos la confianza a una junta directiva. Yo la di de manera pública, además. Creí que el binomio Laporta con un equipo ejecutivo de primer nivel encabezado por Ferran Reverte tenía todo el sentido. Veníamos de donde veníamos, lo habíamos denunciado, habíamos estado al pie del cañón y creí firmemente que era la solución. Eso conllevaba unas primeras medidas que el presidente puso encima de la mesa, que era, oiga, venimos de 500 millones de euros impagados, eso hace que el Barça hoy sea un club no viable, esté quebrado, y dos, necesitamos incrementar de forma clara los ingresos del club, con socios estratégicos en áreas estratégicas para que ese crecimiento sea muy rápido, ¿sí? Entonces necesitamos incorporar estos socios. ¿Qué hizo la Asamblea? Y yo creo de una manera absolutamente lógica, confiar en la directiva que había ganado legítimamente las elecciones. Es decir, oiga, venda una parte de derechos de televisión, no acepte un acuerdo que yo siempre defendí, que no era un buen acuerdo, que era el famoso acuerdo que la Liga había puesto sobre la mesa para los clubes en la cesión de derechos, sino hagámoslo nosotros
Y 2, incorporemos a socios estratégicos industriales de primer nivel para Barça Studios y toda la parte digital, que de eso va el mundo, y para BLM. 4 años después, el Barça sigue perdiendo dinero. Hemos quemado toda la venta de derechos de televisión sin rebajar deuda, hemos incrementado la deuda estructural del club y hemos incorporado a socios de dudosa reputación y que claramente no aportan nada en la parte estratégica y en la parte de Barça Studios. Hoy, el área digital del Barça está trinchada, vendida a trozos y es absolutamente irrecuperable hacer un plan de negocio en el área digital. Entonces, cuando ves el resultado, te das cuenta que debes proteger el patrimonio. Y BLM, que es un activo transversal que viene de la época de Rosell, Bartomeu, Laporta, que crece cada año en beneficios, este año más de 60 millones entre royalties y beneficios para el club. Oiga, viendo cómo estamos gestionando y cómo estamos mal vendiendo el club, incorporemos un punto del día para proteger este activo estratégico, una empresa 100% propiedad del Barça, 100% propiedad de socias y socios, que tiene un plan de negocio para facturar 400 millones y han demostrado que lo saben hacer. Y eso serían 200 millones de ingresos anuales para el club. No hay ningún sponsor, ningún patrocinador que sea capaz de aportar eso. Y eso de forma recurrente y anual. Por tanto, la iniciativa es revocar la venta o la incorporación de socios en la parte de BLM y que BLM siga siendo 100% propiedad de socios y socias y preservar ese patrimonio. Hablabas de la aprobación en asamblea de esa posible venta del 49% de BLM y en ese entonces Marc Ciria dijo esto. Y la palanca que sí que creo que aporta valor al club es la palanca de BLM. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos hacer lo que sabemos hacer y hemos llegado con BLM hasta donde hemos llegado. Si de verdad mi comprador es una empresa como Fanatics, que lo está haciendo en la NFL, que está multiplicando ingresos de los clubes porque sabe cómo gestionar toda la parte de puramente de merchandising y lo que es estas ventas, pues esa sí que me interesa, porque es una joint venture, una asociación con una empresa de primer nivel que me aporta 2 cosas. Liquidez hoy, ¿vale? Porque estamos hablando de 300 millones de euros, se está hablando. Y la segunda me aporta que mis ingresos, que hoy son X, se puedan multiplicar por 3. Sacó este clip que se ha viralizado por redes sociales, por Twitter en este caso, por eso decía que le están pegando hasta en el carnet de identidad al bueno de Marc Ciria. Mar, eso decías en 2022, ¿qué ha cambiado en este tiempo para ahora decir con tanta contundencia que BLM no se puede vender bajo ningún concepto? Lo primero es que, como ves, una defensa clara a la directiva que había ganado las elecciones y que creía que necesitaba liquidez para salvar el club y un socio estratégico para incrementar los ingresos de forma muy exponencial, ¿no? Muy por encima de lo que una empresa normal iba a crecer. Oye, vamos a meter un socio estratégico y con este socio estratégico multiplicaremos beneficios, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en estos 3 años? De verdad, hay que contar qué ha ocurrido con la parte más importante, que era la pata digital, que es transversal y que ayuda a la parte comercial, a la parte de ticketing y a la parte de engagement. Tenemos que contar cómo se ha mal vendido la parte digital, cómo se ha troceado, cómo hay socios que no han cumplido ni con sus pagos, cómo hay otros socios que se dedican, por ejemplo, a catering del club y para obtener esa concesión han tenido que entrar en la parte digital y ser socios de la parte digital. De verdad, no hay un equipo ejecutivo que haya desarrollado un plan de negocio en la parte digital en el que ya hoy estaríamos ganando dinero. Y cuando alguien que está en mi posición ve que eso del socio estratégico no es cierto, que se ha troceado, que hay gente que no está pagando su parte, que el valor actual de Barça Studios, lo que aporta Barça Studios al club ahora es 0. Y además es irrecuperable troceado como se ha troceado. Y deberemos volver a recuperar la propiedad de Barça Studios, deberemos volver a recuperar la propiedad de toda la parte digital para hacer un negocio real en esa parte, porque ahora es imposible, tal como está troceado los activos de la parte digital. Pues Marc Ciria lo que hace es decir, oiga, aquí tenía mi confianza, además creo que es un acierto absoluto para mí
que se haya viralizado este vídeo porque es un apoyo clarísimo a la junta directiva por dos cosas: liquidez y necesidad de un socio estratégico para multiplicar estos beneficios. Hoy, después de los mandatos que hemos venido, hemos perdido más de 1.000 millones de euros en este mandato. El año pasado perdimos 91 millones. Este ejercicio vamos a volver a perder dinero. Por favor, protejamos BLM y no lo malvendamos. Y protejámoslo de las urgencias personales de la junta directiva y que la junta directiva plantee un modelo de gestión alternativo al de vender permanentemente activos esenciales y estructurales para el futuro del club. Por tanto, sí, Marc Ciria cree que hay que proteger BLM, visto lo visto en las áreas estratégicas. Es que hay una cosa que hay que recordar a la gente, que los estatutos del club establecen que en caso de terminar un mandato con pérdidas, la junta directiva debe responder de forma solidaria. Es un tema importante. No sabemos todavía números del pasado ejercicio que tú decías. Se prevé que se diga algo antes de la asamblea. No sabemos todavía qué día será esa asamblea en el mes de octubre, pero tú la intuición que ya comentas es que vamos a volver a acabar con pérdidas, ¿no? Sí, y además vamos a ver cuántas salvedades nos encontramos en la auditoría, porque hay 3 semáforos rojos clarísimos. Uh-huh. Y eso, cualquiera que quiera escuchar, ¿no? O sea, y que quiera entender, oye, es absolutamente normal que queramos proteger ahora este activo. Y vendimos los derechos de televisión a partir de una compañía que se llama Loxley para poder incorporar el 100% de los beneficios en el balance, ¿de acuerdo? Con que a esta compañía tampoco la hemos dotado de contenido, no ha hecho nada más. Se van a ceder durante 25 años los derechos de cobro a un tercero y la tenemos valorada en 157 millones en el balance. Oiga, esto vale 0 porque hemos sido incapaces de introducir nuevo contenido a esta compañía. Por tanto, ahí o hay una depreciación o hay una salvedad. ¿Sí? Barça Studios. Oye, yo ya creo que hemos hecho tanta didáctica en Barça Studios que lo único que podemos decir es que hay un agujero en el balance de 200 millones de euros en Barça Studios. O hay depreciación o hay salvedad por parte. Aquí ya estamos en 350 millones de euros de depreciación y, por tanto, de pérdidas. ¿De acuerdo? Y la tercera es los asientos VIP, que por primera vez en la historia del club no sabíamos ni quién compraba la concesión de los asientos VIP. Por primera vez en la historia del club se escondió a socias y socios quién eran los propietarios, que parece ser que es el Reino de Qatar, según lo que vosotros, gracias a periodistas como vosotros, habéis sido capaces de encontrar y de saber. Pero se escondió incluso quién son los titulares de estas compras, ¿no? Entonces, es el tercer gran semáforo rojo por todo el tema que sabes de cómo puedo inyectarme este beneficio, tengo que hacerlo por los años de concesión y, por tanto, no en un primer momento, etc. Por tanto, con esta manera de malvender activos del club, ¿cómo podemos no proponer proteger y preservar un activo tan esencial y estructural como BLM hoy? ¿No? Entonces, ahí estaremos y ahí veremos cómo el auditor, pues cuántas salvedades plantea. Por cierto, los auditores del Barça en estas últimas décadas solo han planteado 3 veces salvedades. En la última legislatura de Laporta de 2010, en una legislatura respecto a Barça Studios el año pasado respecto a Barça Studios, y ahora vamos a volver a tener salvedades o depreciaciones. No creo que hayan depreciaciones y que la Junta actual las permita, porque se irían a un patrimonio neto negativo de más de 300 millones. Por tanto, vamos a tener ahí salvedades. Por todo esto, y yo creo que cuando me siento con muchísimos socios y socias y les explico, oye, esta es la foto real, protejamos si queremos seguir siendo propietarios del club, si queremos ser más que un club con una marca propia y una masía comercial propia que está desarrollando un negocio de primer nivel con ejecutivos de primer nivel y queremos seguir compitiendo contra clubes Estado y ganarles, es muy importante preservar hoy BLM porque, como hemos visto, lo que ha ocurrido con activos esenciales en el club es que se han malvendido y troceado.
Las empresas que, por si alguno no lo sabe todavía, las empresas son New Era Visionary Group y Fort Advisor Limited. Detrás de esta última, como decía bien Mar Ciria, está Qatar y la familia real. Y detrás de New Era Visionary Group, que además se va a encargar del despliegue del 5G y el proyecto Barça Móvil en el Spy Barça, detrás está Ruslan Barladeanu, a ver si lo digo bien, con sede en Emiratos Árabes y Barcelona. De toda esta, en principio, opacidad que muchas veces se ve, ¿no?, en esta junta directiva, Mar, ¿qué te preocupa más? Que haya tan poca transparencia dentro de lo que ocurre en el día a día en movimientos tan importantes como este, ¿no?, de venta de patrimonio del club. La verdad es que llevamos, yo creo que estamos tocando retos importantes en los que o damos un paso adelante como socias o socios, o esto de la falta de transparencia ya será algo que nos acompañará desde siempre. Nos acompaña desde Núñez. Cada presidente y cada junta promete transparencia, promete democratizar el club, promete asambleas que realmente representen significativamente el volumen de 140.000 socios para poder intervenir aquellos que quieran y como quieran, y cuando llegan al poder y van ganando elecciones, sea quien sea, se llame Bartomeu o se llame Laporta, siguen con el mismo sistema y parece que la asamblea es un problema, es poner palos en las ruedas a su gestión, cuando debería ser un acto de complicidad y de estar lo que hiciera falta hablando institucionalmente, económicamente y deportivamente de lo que es hoy el club y de lo que será dentro de unos años, ¿no? Y esa falta de transparencia se ha instalado en el día a día del club, ¿no? Y yo creo que ahí pues yo creo que es esencial dar un paso adelante y que incorporar un punto en el día en la asamblea y que los socios compromisarios tengan toda la información y que voten de forma democrática es lo mejor que le puede ocurrir al Barça, lo mejor. A partir de aquí, pues somos soberanos, aún somos soberanos de poderlo escoger. Y eso me lleva, si me permites, al tema del Spotify Camp Nou, ¿no? O sea, aquí todo el mundo está hablando de la falta de comunicación, ¿no? Parece que la comunicación del club pues no haya sido la correcta, ¿no? Y para mí es un problema de adjudicación de la obra, no de comunicación, ¿de acuerdo? O sea, cuando tú cambias los requisitos de experiencia y solvencia con UTEs, o sea, con empresas de Cataluña, de primer nivel, que hacen obras por todo el mundo, que tienen la experiencia y la solvencia para desarrollarlo, y lo cambias por una compañía que únicamente te ofrece tiempo y coste, sin ninguna garantía real de obras similares y en Europa, ocurre lo que ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, no hablemos de comunicación cuando tendríamos que hablar de que hubieron errores claros de adjudicación. Ahora estamos donde estamos y hay que tirar adelante y estamos absolutamente emocionados y necesitamos económicamente, socios y socios y aficionados, estar en el Spotify Camp Nou. Pero recordemos de dónde venimos, recordemos dónde está el error. Porque ¿sabes qué pasa? Siempre os echan la culpa a los comunicadores, ¿no? O los del club, o los de la prensa, o los de no sé qué. No, oiga, usted, ni el tiempo va a ser menor de lo que le ofrecían empresas de primer nivel, ni el coste va a ser menor. Porque si hablamos de transparencia, ¿por qué no nos cuentan qué coste tiene que cada día las obras continúen respecto a la fecha de noviembre del 24? Porque hay trabajadores, porque hay energía, porque hay material. ¿A qué coste nos vamos a ir? ¿1.200, 1.300 millones? Estoy hablando de la totalidad de la obra, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando tú adjudicas, y es la obra patrimonialmente más importante de la historia del club, la solvencia, la experiencia y además que fueran empresas, si me permites, catalanas de primer nivel, con un equipo arquitecto de primer nivel mundial que pudiera desarrollar esta obra, como está el pal de payé que decimos aquí, de toda la parte del Barça, pues oye, ¿por qué hicimos esta adjudicación, ¿no? Si sabíamos que esto que está ocurriendo podía ocurrir y que nos teníamos que cubrir con solvencia y experiencia, ¿no? Pues esto para mí define muy bien por qué tenemos que dar un paso adelante y hacer un esfuerzo por proteger y preservar nuestro patrimonio. Y BLM lo es. Y ahora es el momento y hay que hacerlo.
Hablando de echar la culpa a un enemigo siempre común, ¿no? Que es la costumbre para no asumir culpas propias, ¿no? Ahora es el Ayuntamiento de Barcelona cuando hay que aclarar a la gente, por si alguno no lo sabe, al margen de los nombramientos como el de Ricard Font, este hombre que está detrás de Suma Barça y que ahora lo han nombrado como responsable un poco de todo el asunto que quien adjudica el certificado final de obra es la constructora, es Limac, y los ingenieros que están metidos en esta majestuosa obra. No es el ayuntamiento. Él se limita a recibir ese certificado final de obra y a partir de ahí dar esa licencia de primera ocupación, y parece ser que en las primeras análisis del terreno pues hay cosas que no están del todo correctas y hay que volver a mandar ese certificado final de obra que corresponde, insisto, a la constructora, no al ayuntamiento. Pero bueno, es una salvedad esta que a la gente le interesará poco porque al final siempre aquí uno barre hacia su terreno y esto es conmigo o contra mí, ya lo sabe bien Marciria. Pero para ir cerrando, Mar, una pregunta que te hago, que te la he hecho otras veces, creo, y ya no me acuerdo, puede ser. ¿Es posible sostener este modelo de propiedad actual que tiene el club, que es de sus socios, como tú decías, sin necesidad de vender activos cada temporada? Absolutamente posible, ¿sí? Absolutamente posible. O sea, el Barça es la institución deportiva más importante del planeta por millones de fans. Es una institución que tiene todo un storytelling, toda una historia que te permite ir vendiendo y ofreciendo a los fans producto continuamente. Hablo desde el ticketing hasta toda la parte de engagement y toda la parte pues, digital que no estamos desarrollando y que es absolutamente estructural en cualquiera en cualquier sector, que ahora mismo una parte muy importante es el entretenimiento, como es el fútbol. Y no solo es eso, sino que es un modelo único en el mundo de propiedad que hace que tengas una complicidad más allá de lo que otros clubes estados pueden ofrecer a sus aficionados. Y es que tú puedes ser propietario del club de tus sueños. Y eso es una palanca de generación de ingresos. Eso sí que es una palanca de generación de ingresos y no vender patrimonio. Por tanto, oiga, que alguien nos haga una propuesta y que esta junta nos haga una propuesta de modelo de gestión sin tener permanentemente que vender activos esenciales. Y si protegemos BLM, van a tener que encontrar un modelo de gestión que hablamos en el 2021, ¿te acuerdas, Juanma? Que tenía que ser sostenible y viable, ¿de acuerdo? Pues oiga, desde el 2015 al 2025, entre ventas de activos y pérdidas, estamos en 1.500 millones de euros que han desaparecido del club. 1.500 millones de euros. Esto sí que es insostenible en el tiempo. Esto sí que es insostenible. Por tanto, cambiemos el modelo de gestión y sobre todo mantengamos y preservemos eso que nos hace único, que es el modelo de propiedad y áreas estratégicas que si las mal vendemos y las troceamos, pasa lo que está ocurriendo, que es que la aportación de valor al club después de haber vendido es cero. Preguntas que te han dejado algunos socios de Club TDP, Marc, como el amigo Agustín, que te pregunta una de deportiva, que no has hablado nada de qué te parece el Barça en esta temporada. Bueno, él dice que cómo valoras el trabajo de la dirección deportiva en general y de Deco en particular, esa una. Y la otra pregunta, aunque creo que ya más o menos la has respondido, ¿qué pasaría si el Barça vendiese capital, todo o parcial? ¿Sería bueno, no tan bueno? ¿Y qué cambios habría positivos y negativos? Yo estoy absolutamente... Yo siempre he dicho, en el 2021 hablé de ese binomio porque siempre he pensado que Laporta tiene un instinto en el tema futbolístico que tiene que ver con una capacidad de proyectar el Barça. Nos ha costado 300 millones de euros en fichaje y 3 años, pero al final hemos vuelto a lo que nunca falla. Masía y un entrenador que aporte confianza y experiencia como Flick. Me parece un acierto brutal y además... Permíteme, hacía años que no estaba tan emocionado con el equipo, pero emocionado de poder el año pasado ir a la final de Copa en Sevilla con mi hijo, yo creo que lo viste. O sea, estamos disfrutando y emocionados porque volvemos a sentir esa complicidad con los jugadores, ¿no? Con eso de que estén hechos en casa y que estemos transmitiendo tanto talento al mundo. Por tanto, mi nota en el primer equipo masculino es de un 10, absolutamente. Y en todo lo que haya contribuido Deco en eso, pues absolutamente maravillado. Sigo pensando que la dirección deportiva y debe nutrirse de mucho más talento y
debe ser mucho más profesional y debe darnos planes a 5 años y qué va a pasar con la Masía, cuánta gente vamos a poder retener. Es muy importante blindar nuestro talento. Recordemos lo que ha ocurrido este verano, sobre todo el tema Fermín. A mí me ha dolido muchísimo que se esté hablando de jugadores que tienen que marcar época en el Barça como jugadores transferibles, ¿no? Entonces, oye, ¿qué mejor y qué más puedo decir en favor de este primer equipo que emociona y que hace que cada día que hay partido del Barça ya sea una liturgia otra vez, como ese Barça de Pep? Me acuerdo que yo vuelvo a ver, no sé si te está ocurriendo, pero vuelvo a ver a Flick en las ruedas de prensa, tanto anteriores como posteriores a los partidos, y vuelvo a tener esa emoción por su determinación, con un estilo muy distinto al de Pep, pero esa determinación en sus declaraciones, como la necesidad de proteger a los jugadores que hizo el otro día. Yo creo que se hizo responsable institucional del club y fue capaz de dar un mensaje con tanta determinación. A mí eso me emociona como culé, como socio, y tenemos al entrenador y al equipo para ganarlo todo. Ya dije en el último programa que a mí me da la sensación de que esto se acabará cuando cansemos a Flick entre todos, porque como ya ocurrió también a lo mejor en la época de Guardiola, como pudo ocurrir en la época de Rijkaard, creo que el punto fuerte de Laporta es que hace que se respeten los rangos jerárquicos, por decirlo de alguna forma, que un presidente, un director deportivo, el entrenador y los jugadores, nunca los jugadores por encima del entrenador ni por encima de los directores deportivos. Eso es un valor añadido de Laporta, creo. Y sobre esto de los 300 millones de euros que decías, Mar, también la reducción de la masa salarial, ¿no? Que ha sido un trabajo de Mateo Alemán en principio, también continuado por Deco, porque lo que había en salarios hace 5 años, lo ves el equipo hoy, también lo que es la plantilla en general, y ha sido un trabajo de pico y pala, ¿eh? Lo dijimos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que la plantilla había un sobrecoste de plantilla de un 40% respecto a sus competenciales en Europa y además nos pasaban la mano por la cara en Europa? Sí, o sea, no nos ayudaba ni a ganar, ¿no? Ni a ganar. Pero al final esos contratos se agotaron, ¿sí? Se agotaron y se renovaron por gente de casa que claramente lo que haces es aprovechar también y hacer contratos en los que claramente son inferiores a lo que tienes que ir a buscar fuera. Por eso es tan importante proteger el patrimonio, por eso es tan importante proteger la Masía y proteger a estos jugadores, porque estos jugadores no van a alcanzar salarios como de primer nivel mundial hasta dentro de varios años. Y eso hay que aprovecharlo. ¿Y qué hay que hacer colateralmente? Pues que la gestión del club sea capaz de incrementar los ingresos y que estemos en ingresos de 1.300, 1.500 millones de euros para cuando sí de verdad queramos ir a por ese jugador claramente diferencial, podamos ir y no tengamos que estar cada año que si el 1-1, que si no llegamos porque la gestión es errática y es ineficiente. Cuando la gestión es errática e ineficiente, no te permite actuar en el mercado como lo que un club como el Barça debería actuar. Entonces, estructuralmente hemos vuelto a la pócima mágica que no ha fallado en la historia del Barça nunca. Mayoritariamente gente de la Masía implicada y con talento, con proyección en el club y con salarios que son ultra competitivos en Europa y además con posibilidades de ganar. Y ahora tenemos que hacerlo en la parte del modelo de gestión, porque la gestión solo tiene una finalidad y es aportar valor a la parte deportiva. Hablamos de secciones, del equipo femenino, del equipo masculino, de las proyecciones del Barça como club. La gestión en un club de fútbol como el Barça, que no hay dividendos, que los propietarios no queremos nada más que ver al equipo y que ver al club hacerse grande y ganar y competir, es aportar valor a la parte deportiva. Llevamos 4 años sin tener normalidad en la parte de gestión que no nos permite actuar como deberíamos en el mercado de fichajes. Y no digo para fichar, digo también para retener, porque en algún momento el agujero será tan grande que vamos a tener que tirar de activos futbolísticos. Y cuando hablo de preservar BLM, hablo de preservar patrimonio del club y entre ellos es preservar la Masía y preservar estos jugadores. Que la necesidad de una junta directiva no nos haga vender activos que son presente y futuro.
Pues más claro agua. Yo ya, después de escuchar a Marc, sabía que me iba a contar las cosas como las ha contado. Aquí la gente podrá estar de acuerdo, no estar de acuerdo, ver que esto de Marc y la campaña para recoger firmas puede ser una acción preelectoral, que está en su derecho de pensarlo, y también estaría Marc en su derecho, como socio, de querer presentarse a unas elecciones. Y ya te lo lanzo, Marc. Estamos a meses de unas elecciones, que yo sigo pensando que si la pelota entra, no tiene rival Laporta, porque es lo que hay, siempre ha sido así. Si la cosa fallase, cosa que no deseamos ninguno de los que estamos escuchando este podcast y haciéndolo, pues a lo mejor la cosa pudiera abrir una esperanza para otros candidatos. Aquí creo yo que lo importante es que todos los candidatos que se presenten a las elecciones sean propositivos, que no entienda el del lado de Laporta que esto es un conmigo contra mí, sino que quien se presente proponga alguna alternativa distinta si lo considera así oportuno, y que no sea un ataque constante y un clima irrespirable. Pero bueno, Marc, estamos, ya digo, a meses de unas elecciones. ¿Cómo te ves de fuerzas de cara a eso si finalmente esto va para adelante? Que no lo sé. Y no desvío el tema, no tiro pelotas fuera. Pero yo creo que la asamblea, que yo creo que va a ser en torno al 19 de octubre, por lo que estamos viendo, para mí es muy importante lo que estoy viendo de muchos centenares de socios y socias. Esta semana, ayer en Montjuïc, con la que caía, en Montjuïc, en Johan Cruyff, con la que caía. Por cierto, no habíamos jugado en un estadio de 6.000 personas desde el año 1922, Camp de la Indústria del Barça. Y no quisimos renovar el acuerdo con el ayuntamiento para jugar en Montjuïc, que es otro debate. Cómo se acercaban a firmar y cómo muchísima gente separa el modelo de gestión de los resultados deportivos. Cada vez más, porque es evidente lo que ocurre en la parte institucional y en la parte de gestión. Por tanto, estoy seguro de que vamos a obtener muchas más firmas de las 3.500, me atrevo a decir, tal como vamos y al ritmo que vamos. Y eso quiere decir muchísimas cosas. De cara a las elecciones, yo siempre he dicho que el Barça necesita un cambio del modelo de gestión, que sea además regeneracional, sin ismos, sin personas que hayan gobernado el club en el pasado, ni estado en el club en órganos directivos y ejecutivos en el pasado. Creo que la generación del 2003, la de Rosell, Bartomeu y Laporta, con errores y aciertos, han llegado donde han llegado, son 20 y pico años de gobierno de ismos y trincheras. Creo que hay que acabar con ello y creo que el club merece, si me permites, gente contrastada, contrastable, que quiera al club, que quiera poner un punto y aparte, escribir otra vez una historia de dinamismo, modernización, lo que nos pide el mundo actual, una estructura hiperprofesionalizada, con gente que además ponga al servicio del club su reputación, sin ninguna otra contrapartida que querer que el Barça siga siendo 125 años más, como mínimo, propiedad de socias y socios. Y en eso estaremos. ¿Cómo? Pues no lo sé. Me comprometo con vosotros a cuando termine la asamblea, que te prometo que con el equipazo de más de 50 personas que estamos únicamente focalizados en esto, y después de la asamblea habrá mucho tiempo para hablar de elecciones y para ver cómo estaremos. Pero creo que te he respondido. No, sí, y yo me quedo con esa respuesta. Yo solamente quería añadir que tú mencionabas a la generación de Laporta, Rosell, Barto, esa generación del Elefant Blau, y me acordaba ahora de que si hubiera habido internet y Twitter en aquel entonces, finales de los 90, con un Elefant Blau dando caña al nuñismo para derrocarlo, lo que se hubiera dicho en redes del Elefant Blau. Y no estoy comparándolo con Marc Cirian, ni con Víctor Font, ni con cualquier candidato a la presidencia del club, ni comparando a Laporta con Núñez. Solo digo que nos vayamos a ese contexto y qué se hubiera dicho del Elefant Blau cuando venía con esas ideas propositivas, nuevas, de gente joven. ¿Qué se hubiera dicho de parte del nuñismo que dominaba todo el entorno Barça? ¿Qué le hubieran dicho? Bueno, se decía, de hecho, en aquel entonces, en tertulias, en prensa, se machacaba al Elefant Blau. A partir de ahí, que cada uno entienda esto como le dé la gana. Yo me encanta tener a Marc Cirian en el podcast. Me encantaba en 2020, me encantaba en 21, 22, 23, 24 y 25, porque se dice pronto, 5 años aquí hablando del Barça. Y yo estoy muy orgulloso de que esto sea un podcast independiente, que sea un podcast que no quiere de ningún modo meterse en el entorno Barça, no le interesa en absoluto. Queremos hablar, aportar valor y entender al Barça con gente que lo conoce, lo ha mamado, lo vive, lo siente, como es Marc Cirian. Así que, Marc, yo solamente te deseo suerte con las firmas,
que se alcance a poder ser, porque esto es bueno y es democrático, que ese punto entre en el orden del día de la Asamblea, y a partir de ahí, si vas a las elecciones o no, ya eso, si vas, también te desearé suerte, evidentemente, pero que ha sido un placer tenerte aquí en el podcast, ¿vale? Tendremos tiempo de comentarlo, muchísimas gracias. Me emociona ver que está Team Barça con Lovas Foundation, que estáis y seguís ahí. Muchísimas gracias por la parte que me corresponde. Es un privilegio haber podido acceder a esa colaboración y estas son las cosas que me emocionan. Y el Barça es transformar el mundo y mejorarlo. Por eso mi equipo y yo siempre proponemos cosas en positivo, siempre proponemos que el Barça siga siendo independiente de intereses económicos y de intereses políticos y pueda seguir emocionando a la gente e iniciativas como, por ejemplo, que un podcast como Team Barça, que tiene todo mi respeto y admiración, colabore con una entidad como Lovas Foundation. Muchas gracias por la parte que me toca y gracias por invitarme. Mar, un abrazo y suerte. Una abrazada. Culé, ¿estás ahí? ¿De verdad? Pues haces bien. Porque has llegado al lugar indicado para recuperar la fe en tu equipo, para encontrar a otros como tú. Ellos se atrevieron cuando peor estaban las cosas. Fueron valientes y ahora, como comprenderás, no van a parar. Porque a veces la gente merece que recompensen su fe. El Más que un Club necesitaba un sitio como este, donde las prisas importen lo justo y el contenido marque la diferencia. El podcast que buscabas para volver a ser uno con tu equipo. Porque, culé, si eres del Barça, este es tu podcast. Luego no digas que no te avisé. Bueno, pues voy a ir poniéndole el cierre porque si se lo pongo yo, no hay nadie más. Estoy solo ante el micrófono, en la soledad del podcaster, delante del micrófono, delante del ordenador, haciendo este final del podcast del 6x0 que ha quedado completo. La parte futbolística, la parte económica e institucional, que seguro que va a traer cola lo que ha dicho Marciria en este programa. Y si no trae cola tampoco pasa nada. Y si la trae, que sea siempre constructiva, que sea algo que aporte algo y no únicamente ir a atacar, en este caso a Marciria, y no por defenderlo yo, porque como he dicho antes, no necesita Marciria defensa, él se defiende solo. Pero sinceramente, muchas veces cuando uno entra en redes sociales, entra en X o en Twitter y ve ciertos comentarios acerca de personas como Marciria, a mí me da mucha pena. Me da mucha pena ver en qué se ha convertido una red social que hace unos años era un lugar bonito, era un lugar, no voy a decir apacible, pero un lugar donde se creaba debate, se creaba interacción constructiva en la mayoría de casos. En algunos otros casos no, porque se ha demostrado, como ha salido en el sumario del Barçagate o Bartogate, que había pues 100, 200 cuentas, creo que eran de Twitter, perfiles falsos creados por esta compañía Ninestream para atacar a opositores, digamos, de ellos en María Bartomeu. Es un lugar complicado, X en estos momentos. Ya veis lo polarizado que está todo en el mundo. No es una excepción tampoco el fútbol y el Barça mucho menos. Así que yo lo que intento siempre en Team Barça, como repito muchas veces, es que se cree un debate constructivo y que si algún día hay que hacer alguna crítica al presidente de turno, que se haga sin que eso parezca un ataque al club. No nos hace menos culés criticar la gestión en determinados puntos del presidente de turno. Creo que no, bajo mi punto de vista, pero hay gente que lo entiende así, como un ataque. Si estás conmigo o si estás contra mí. Y en Team Barça, por lo que sea, pues no somos así. O yo no quiero que esto sea así. Quiero que sea un podcast donde podamos conversar, donde se puedan ver distintos puntos de vista. Y si viene Marciria, da el suyo. Y si viene alguien que tiene uno diferente, también lo pueda dar. Que haya pluralidad para esa manera de entender el Barça que tenemos, creo, muchos. Pero bueno, esto yo sé que navego muchas veces contracorriente, no solamente con el podcast, también con mi manera de ver el fútbol, la vida y el Barça en este caso. Pero bueno, si queréis seguir sumados a esta causa, la de Team Barça, seguir sumados a este camino que llevamos en la 6ª temporada ya del podcast, pues bienvenidos. Y si creéis que traer a Marciria es ir en contra del club, os diré que estáis muy equivocados y que si pensáis eso, pues tenéis muchos lugares donde ir a escuchar lo que queráis escuchar. Aquí hacemos las cosas a nuestra manera y así seguirá siendo. Así que gracias por estar ahí.
Recuerdo que el Barça de hockey ganó la Supercopa de España, felicidades. El balonmano sigue compitiendo en Liga, ganó en esta última jornada. Tiro de memoria, ¿eh? El básquet perdió en la última fase de la jornada de la Liga Catalana contra el Joventut de Badalona. El filial, cuando estoy grabando esto, aún no ha jugado el partido contra el Castellón B. El femenino ganó en Sevilla, creo que fue 0-5, sigue con su camino imperial en la Liga Femenina. Y no me queda por ahí. El fútbol sala está de parón de selecciones, así que he comentado todas las secciones, ¿no? Más no podéis pedir en este final del podcast. En fin, que gracias por estar ahí. Si queréis más contenido, tenéis Team Barça Podcast exclusivo en Club TVP. No os diré más veces que os hagáis mecenas de Club TVP. Si queréis, tenéis la posibilidad de hacerlo. Si no, aquí seguiremos semana tras semana en abierto con el contenido que mejor sabemos hacer. Así que nada, nos vemos en ese siguiente programa y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça